Volvimos. El 17 de noviembre de 1972, después de 17 años en el exilio, Juan Domingo Perón volvió a la Argentina. Volvía como una prenda de paz para el sistema político argentino en un contexto de creciente movilización política y social y de crisis de la dictadura de la Revolución Argentina. Ese retorno iba a abrir el paso a el retorno del peronismo al gobierno por primera vez desde la Revolución Libertadora. Primero con Cámpora, luego con Lastiri, luego con Perón y luego con Isabel. El tercer peronismo fue uno de los periodos más complejos de la historia argentina. Un proceso que diría ha sido tan difícil, ¿no?, de poder reproducir, analizar y entender tanto por la historiografía como por la memoria, que al día de hoy diría que son 3 años a los que el análisis político e histórico suele escapar. Por más que hay muchísimos análisis, muchísimos estudios, es uno de los periodos más difíciles de entender. Así que el día de hoy vamos a tratar de analizar el tercer peronismo. Los años que van desde el regreso del peronismo al poder hasta el golpe del 24 de marzo de 1976, que inicia la última dictadura militar en Argentina del proceso de reorganización nacional. Ese nudo histórico va a ser el tema del día de hoy. Y con esto abrimos el 2026 de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones. Así que bienvenidos a aquellos que extrañaban este canal y a aquellos que están llegando por primera vez. Este es un espacio al que nos dedicamos con mucha pasión, al que extrañaba realmente y necesitaba, para hablar de historia por horas. Y no es una forma de decir ni siquiera una metáfora, ¿no? Vamos a hablar horas de este tema. Lo cierto es que quiero remarcar que este va a ser el primer video del año. Este año va a estar dedicado en gran parte a los años 70. Va a ser uno de los ejes que vamos a analizar, ya que se cumplen 50 años del último golpe de estado de dictadura de la historia argentina. Pero por eso quiero hacer hincapié en algo. Este va a ser un video largo, seguramente. Vamos a analizar muchas aristas del tercer peronismo, pero no va a ser una visión total de este tema y de este periodo. Vamos a tratar de hacer una visión general, va a ser bastante amplia, pero general, porque la idea es dedicar otros videos a lo largo del año a aristas particulares. Así que si sienten que algo va a quedar afuera el día de hoy en el análisis que estamos por hacer, no se desesperen. Consideren que en realidad vamos a tener otros análisis para profundizar lo que veremos en este momento. Así que, sin más preámbulos, arranquemos, inauguremos este año hablando del tercer peronismo. A la hora de pensar qué fotografía iba a acompañar este video el día de hoy, y había muchas, debo decir, pero decidí optar por esta fotografía de un Perón ya presidente junto a su esposa, María Estela Martínez, también conocida como Isabel por su nombre artístico, de Perón. Otra opción, pero que tenía un carácter un poquito más turbio, si queremos, era esta en la cual no solo está Perón e Isabel, sino que también se encuentra la figura de José López Rega, posiblemente una de las figuras históricas más oscuras de la Argentina, y un personaje que desde un contexto muy singular fue capaz de convertirse en uno de los hombres más poderosos del país y más influyentes. Hablamos de una persona que llegó a ser al mismo tiempo el secretario personal de Perón y de la presidencia, el ministro de Bienestar Social y a su vez comisario general de la Policía Federal. Ya retomaremos a la figura de López Rega, pero lo cierto es que en el retorno de un Perón que ya era mayor, ¿no?, y que va a volver a la presidencia prácticamente con 78 años, había un gran problema. También en una Isabel que era a su vez muy joven y que carecía de experiencia política como tal. El tercer peronismo, si queremos, tiene esa particularidad. No representó únicamente el gobierno de Perón, representó un elenco de figuras muy amplias que van a estar atrapadas en una lógica de disputa interna dentro del movimiento, que no solo va a estar atravesada por esta lógica que a veces solemos tomar de la izquierda peronista y la derecha peronista. Por supuesto que en algún momento dedicaremos videos a esos temas para ampliar la cuestión del fenómeno, pero lo cierto es que lo que vamos a ver es una puja entre distintos actores
por quién ocupaba los lugares de relevancia dentro de la administración del Estado Nacional, pero ojo, esto también lo podemos ver en los estados provinciales o incluso en municipios. Así que lo que muchas veces encierra el periodo de nuestros análisis, que es esa disputa entre la izquierda y la derecha peronista y otros actores, en realidad habría que ampliarlo, ¿no? Como una gran disputa al interior, sobre todo tras la muerte de Perón, con respecto a quién ejercía el poder dentro del movimiento peronista y rodeado de qué actores. Así que analizar el tercer peronismo es analizar uno de los periodos más complejos, diría más conflictivos de la historia del peronismo, si no el más conflictivo, pero también un momento de crisis del sistema político en general de la Argentina. Pero para poder entender esto, hay que retomar el hecho de que Perón y el peronismo estuvieron excluidos de la escena política de la Argentina durante casi 2 décadas. Nosotros ya tenemos un video en este canal dedicado enteramente al peronismo. Lo pueden encontrar, pueden googlear y van a descubrir que hay un video de unas 5 horas analizando toda la historia del peronismo como tal. Y no vamos a detenernos ahora en todo lo que fue ese peronismo en el poder desde el 46 hasta el 55. Pero sí señalar algo. La llegada del peronismo al poder en Argentina supuso una reestructuración, una reconfiguración de cuáles eran los ejes cardinales del sistema político argentino. Si hasta ese momento se habían opuesto radicales, conservadores, quizás algún socialista y demás, a partir de la llegada de Perón, el eje cardinal que divide a la Argentina es entre peronistas y antiperonistas. A partir de la llegada de Perón al poder, esta se convertirá en la figura central a partir de la que orbitan los demás actores del escenario político argentino. Y lo que es necesario entender, ¿no?, con esta importancia, es que con el golpe del 16 de septiembre, iniciado el 16 de septiembre de 1955, que marcó el ascenso al poder de la llamada Revolución Libertadora, se abre un nuevo episodio de la historia argentina marcado por esta particularidad. El peronismo está proscrito. Perón está exiliado. Y a lo largo de los próximos 17 años, hasta que Perón vuelva a la Argentina, y 18, hasta que vuelva al gobierno, el peronismo va a ser el gran problema del sistema político argentino. Porque no solo Perón está proscrito, exiliado, sino que el peronismo como movimiento ha sido excluido del sistema político. Así se inicia una larga historia de empate político con proyectos entre dictaduras y gobiernos semidemocráticos que ninguno es capaz de sostenerse en el poder. Pero también, a partir justamente, sobre todo del hecho de que se prohibió todo tipo de actividad peronista durante la Revolución Libertadora, y ahora se cumplieron 70 años del decreto 4161 que prohibía decir Perón, tenemos que entender que la no asimilación del fenómeno peronista lleva a que el peronismo pase a la resistencia. Lo que se abre con el golpe de la Revolución Libertadora son los años de la resistencia peronista. Un tema que merece un video por sí mismo, por supuesto, pero que nos trae esta cuestión, que es cómo perdura un movimiento sin su líder, sin el control del Estado. Lo que quedó de alguna manera del peronismo sin Perón fueron primero sus trabajadores, que se organizaron en los comandos de la resistencia, en pequeñas células en fábricas para resistir, esperando que eventualmente Perón volviera al país. Pero lo cierto es que la resistencia y los años de la proscripción y los años del empate político y las elecciones semidemocráticas generaron cambios en el peronismo. Así todo, Perón siguió siendo una figura central del mapa político argentino. Desde el exilio, a través de enviados personales, como pudo haber sido John William Cook, por ejemplo, pero también Esteban Paladino, entre otros, Perón orbitó la escena política nacional. Primero, ¿no?, desde su exilio en Latinoamérica y después desde Puerta de Hierro. Ahora, a través de esos largos años de exilio, Perón va a envejecer, va a tomar distintas posturas, va a funcionar como una suerte de árbitro dentro del movimiento, pero también como un hombre que intenta sostener su presencia en el país por todos los medios. Ahora, de la misma manera, a través de esos años, cambian los elencos políticos y personales que acompañan a Perón. Y de hecho, es en el exilio que Perón conoce a su tercera esposa, María Estela Martínez, riojana,
a futuro, bueno, conocida como Isabel, su nombre artístico era una bailarina que él conoce durante su exilio en Latinoamérica y que la acompañará a Puerta de Hierro. Isabel, una mujer joven, sin experiencia ni trayectoria política previa, se convertirá en la esposa que durante más tiempo acompañe a Perón. Ahora, a lo largo de estos años hay que pensar que también los dirigentes peronistas tienen que asumir este gran problema. Si el primer mito construido en torno a la resistencia fue que Perón volvería en un avión negro, a medida que pasaban los años, apareció el gran problema de qué hacer si Perón no vuelve al país. Así todo hay que destacar que durante prácticamente 10 años, desde el derrocamiento, hubo una gran puja por asegurar el retorno al poder y que incluso se expresó en el llamado Operativo Retorno que se impuso durante el gobierno de Arturo Illia. Ese operativo fracasó, no se pudo concretar, y a partir de entonces va a tomar cada vez más peso una forma de entender la política, la dirigencia dentro del peronismo, que puede resumirse en un nombre, ¿no? Una figura que le da el nombre, una expresión, una forma de entender la práctica de la política sindical. Hablamos de Augusto Timoteo Bandor, el hombre fuerte del sindicalismo peronista en la década del 60. Augusto Timoteo Bandor, hombre de la UOM, uno de los sindicatos más importantes de estos años. Mi abuelo estaba afiliado a la UOM por entonces. Va a conformar una forma de liderazgo sindical que se va a basar en la utilización de los recursos que le daba la ley de asociaciones profesionales y el aparato del sindicato para perpetuarse en el poder y utilizarlo como un mecanismo de presión política. De hecho, Bandor va a popularizar un concepto, una forma, una estrategia que será conocida como golpear para negociar. Pero también hay otra cuestión. Durante las elecciones del 62, en las que el peronismo ganó en la provincia de Buenos Aires cuando se le habilitó participar sin Perón, los sindicatos ocuparon lugar central. Y a partir de entonces iría creciendo tanto la autonomía que estos tenían como el peso político y corporativo. A tal punto que se empezó a concebir la idea de que si Perón aún no iba a volver a la Argentina, había que empezar a concebir a un peronismo sin Perón. Así empiezan a aparecer los movimientos políticos neoperonistas, o algunos hablarán de bandoristas, que trataban de mantener el fenómeno político vivo sin quitarse la camioneta de Perón, o del peronismo, pero empezando a concebir que si Perón todavía no iba a volver a la Argentina, era momento de empezar a llevar adelante un camino político propio, sentándose a negociar con dirigentes políticos no peronistas y con militares, también con empresarios. Ahora, así como hubo un empate político, ¿no? Y ningún proyecto pudo sostenerse, también los líderes sindicales van a ver que esta estrategia encuentra sus límites. Es así que tenemos que entender que el golpe de 1966 que derroca a Illia e inicia el régimen de la Revolución Argentina representa un punto de quiebre muy importante para el sistema político y para el bandorismo. Onganía llega al poder con una dictadura que se planteaba, tenía objetivos pero no plazos. Y muchos dirigentes sindicales, entre ellos Bandor, esperaban que con el fin del sistema semidemocrático y la llegada de un militar nacionalista católico que planteaba ideas desarrollistas, se pudiera reconstituir ese viejo acuerdo entre militares y sindicatos que se había dado durante la Revolución de Junio, ¿no? Lo que había prefigurado al peronismo. De hecho, durante la asunción de Onganía estuvo presente el propio Bandor, ¿no? Que intentó justamente de esta manera hacerse de un lugar en la escena política argentina. Pero esto no va a ocurrir. Justamente el régimen que ha sido definido, ¿no? Y que ha caracterizado Guillermo O'Donnell como un Estado burocrático autoritario, no va a permitir la existencia de líderes sindicales con poder que puedan imponerle condiciones. Si bien hay un sindicalismo participacionista o colaboracionista, este no logra torcerle el brazo al régimen militar, que sigue su propio camino. Y esto es importante para entender que en este periodo, me voy a apartar porque hubo un cambio acá que quiero verificar, perfecto, nos adelantamos.
Perón va a coquetear con otros actores. Si Perón había mantenido a lo largo de su historia una estrategia pendular de acomodarse según las circunstancias, lo cierto es que, ante la autonomía de los dirigentes sindicales que intentaban construir su propio proyecto político, Perón va a buscar apoyarse en los sectores a la izquierda del movimiento, comillas, comillas, comillas. En el clima de la Revolución Cubana, de la figura del Che Guevara, de los movimientos de liberación nacional, la guerra de Vietnam, Perón empieza a tratar de contrapesar la influencia de los dirigentes sindicales, abrazando a grupos más combativos, incluso a aquellos que proponían la lucha armada. Es así que Perón, durante los años 60, da numerosos guiños hacia los sectores de la izquierda, incluso al propio Che Guevara y hasta Fidel Castro, como podemos permitir que nos lo diga en este momento el propio Perón. Son admirables esos muchachos. Son admirables. Y el Che Guevara ha muerto él, pero van a salir 1000 Che Guevara, si esto sí. Porque eso emula la juventud que tiene la obligación de hacerlo. Es decir, las cosas hay que verlas como son. Yo creo que, no sé si yo estaré equivocado, pero yo estoy con ellos. Como estoy con Fidel Castro, como estoy con toda esa gente que ha liberado su país. Ahora dicen que es comunista. A mí que me importa que sea comunista. Comunista. El Fidel es tan comunista como yo. Más bien es justicialista. En este sentido, es necesario recordar algo, y es que Perón no tuvo la misma línea política a lo largo de toda su vida. Por más que aparezcan algunas figuras que quieran considerar que hay un Perón doctrinario, que hay una sola doctrina y demás, el propio Perón dijo: la idea se sostiene, la doctrina cambia a lo largo del tiempo, se adapta. De hecho, el propio Perón, en la década del 60, en más de una ocasión, trató de tener guiños hacia la figura del líder de la República Popular de China, Mao Zedong. A ver, y cuando decimos tener guiños, hablamos específicamente de plantear no solo su admiración hacia el liderazgo de Mao como un líder tercermundista y revolucionario, sino incluso a plantear en una carta que, de no haber sido por la acción del imperialismo que lo derrocó en 1955, él habría terminado la etapa de la Revolución Democrática para dar paso a la etapa de la Revolución Socialista. Carta de Perón a Mao de 1965. ¿Por qué es importante esto? Porque Perón, en ese contexto de querer adaptarse al clima de ideas de los años 60, contrapesar el liderazgo de los dirigentes sindicales y buscar alguna revitalización al aspecto más combativo de su movimiento, Perón empieza a hablar del socialismo nacional. De forma muy ambigua, a tal punto que podía tener una interpretación tanto por izquierda como por derecha. Pero Perón invocaba el socialismo nacional. Y no solo invocaba el socialismo nacional, constantemente lanzaba referencias al estilo político de Mao. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades. Así, en el contexto en el cual la Revolución Cubana tenía una gran influencia en América Latina, Perón hablaba de socialismo nacional. Perón invocaba al Che Guevara, invocaba a Fidel Castro, hablaba de Nasser, hablaba de Gaulle también, francés, porque justamente de lo que se trataba era de definir una nueva línea política para, por un lado, contrapesar el liderazgo de los dirigentes sindicales, pero también empezar a concebir que en los años 60 el peronismo tenía que adaptarse si aspiraba a volver al poder. Ahora, también había otras influencias por entonces. Por supuesto que la figura del Che Guevara tuvo un gran impacto en la juventud. El propio Perón, en cartas a las juventudes, hablando del trasvasamiento generacional, invocaba la figura del Che, como invocaba la de Mao.
en un contexto en el cual la revolución cultural y la ruptura sino-soviética marcaban una suerte de alternativa en los proyectos de liberación nacional. No debemos olvidar, a la hora de concebir la idea de la lucha guerrillera, que también estaba el ejemplo de Vietnam y su guerra antiimperialista, primero contra Francia y luego contra Estados Unidos. Ahora, hablamos de un periodo de fuerte ebullición ideológica, política, a tal punto que la Iglesia Católica no permaneció ajena a estos cambios. De hecho, de la mano de todo este proceso, tenemos a la figura del padre Mujica. Mujica es un producto del Concilio Vaticano II, ¿no? La reforma de la Iglesia Católica impulsada por Juan XXIII y que justamente planteaba adaptarse a los tiempos que corrían. De hecho, en este contexto también se va a terminar dando posteriormente la Conferencia Episcopal de Medellín, que da paso a la teología de la liberación. Mujica funda Sacerdotes del Tercer Mundo y hay una línea no solo reformista, sino revolucionaria dentro de la Iglesia Católica, que abraza el acercarse a los movimientos de liberación nacional, a los movimientos populares o incluso al socialismo y a la lucha armada. De hecho, acá es donde encontramos a una figura que fue central en este periodo y es la figura de Camilo Torres, un cura colombiano que, partidario, ¿no?, del reformismo y de la alternativa política revolucionaria dentro de la Iglesia Católica, terminó por hacerse guerrillero y fue asesinado y desaparecido por el ejército colombiano. ¿Por qué es importante señalar estas cuestiones? Porque el padre Mujica, porque Camilo Torres, fueron algunas de las principales influencias en el surgimiento de la organización Montoneros. Hay un video en este canal dedicado totalmente a Montoneros, pero en algún momento haremos uno nuevo. También hay uno sobre la contraofensiva. Pero, resumiendo, Montoneros surge como un movimiento conformado por jóvenes católicos radicalizados que toman el camino de la lucha armada, la identidad peronista y el socialismo nacional como objetivo. Esto, que hoy en día nos podría resultar extraño cuando vemos lo que es la tesis de Lucas Lanuse o los análisis de Javier Salcedo, y la verdad es que cobra bastante sentido en un contexto en el cual había contactos entre el catolicismo reformista, la izquierda, el antiimperialismo y el nacionalismo. Así, Montoneros surge justamente entre estos jóvenes imbuidos por las ideas del catolicismo reformista, del padre Mujica, entre otros, y se va a terminar por conformar en un movimiento revolucionario. Ahora, cuando pensamos en Montoneros, muchas veces pensamos en la gran organización, pero originalmente surge como un grupo pequeño, que va a terminar planteándose el debate sobre cuál sería su lugar dentro del peronismo. De hecho, muchas veces pensamos, ¿no?, a partir de discursos que surgen a posterioridad, que Montoneros simple y llanamente aparece para copar el peronismo como una suerte de infiltración. Y lo cierto es que en la génesis y en el proceso de desarrollo de Montoneros hay constantes diálogos y contactos con distintas expresiones históricas del peronismo. Incluso en el camino hacia la lucha armada hubo contactos con militantes históricos como Enver el Cadri, o miembros de la resistencia peronista, o John William Cook, entre otros. Ahora, ¿qué apreciación se hacía del peronismo? Es un tema que estaba en debate entre los grupos originarios que fundaron Montoneros. Estaban aquellos que consideraban que el peronismo era de por sí un movimiento revolucionario, en su totalidad, y Perón un líder revolucionario, y estaban los que planteaban que el peronismo era el Frente de Liberación Nacional, pero que no era un movimiento de por sí revolucionario. Entre todos estos debates va a aparecer con más fuerza entre el conjunto de ideas a partir de lo que es el surgimiento de Montoneros, la idea de que el peronismo era en esencia revolucionario y Perón también, o al menos esto reproducía Montoneros en sus documentos. Después Javier Salcedo, al analizar su propia estrategia, da algunos debates interesantes sobre qué planteaba la conducción hacia afuera y qué pensaba hacia adentro.
Recomiendo para eso el libro de Javier Salcedo, Los Montoneros del Centro. Pero el punto es que plantean la conformación de una tendencia revolucionaria dentro del movimiento peronista, dentro del cual consideraban existían antagonistas. Por ejemplo, la burocracia sindical. Aquellos líderes sindicales que expresaban el estilo político del bandorismo y que, en la visión que tenían Montoneros, alejaban a las masas del camino a la liberación nacional y la revolución. En ese sentido, Montoneros aspiraba a compartir la conducción del movimiento con Perón. Ahora, también tenemos que destacar que la muerte del Che Guevara en Bolivia se da en un contexto en el cual había muchos grupos en América Latina que estaban abrazando la idea de la lucha armada. De hecho, fundadores de Montoneros, como Fernando Almedina y Norma Rostito, fueron a entrenar a Cuba en el contexto de la política del Che Guevara y de la Revolución Cubana de propiciar la lucha armada en América Latina. Pero con la muerte de Guevara en Cuba en 1967, más que eliminar esta posibilidad de la lucha guerrillera, hay una serie de derrotas de esos primeros movimientos, en muchos jóvenes aparece la idea del martirio y la lucha heroica. Ahora, de nuevo, como decíamos antes, la lucha armada, la lucha guerrillera, ya había aparecido para algunos sectores del peronismo. Es el caso de los planteos de John William Cook o de pequeños grupos incipientes como pudo haber sido Uturuncos. La pregunta es, ¿por qué Montoneros? Lo cierto es que Montoneros, justamente, tomaba su nombre de las luchas de independencia y las luchas entre unitarios y federales. Montoneros anclaba su visión de la historia en el revisionismo histórico, en una visión antiimperialista y nacionalista, que concebía que la lucha que ellos venían a librar por la liberación nacional era una continuación de las luchas de San Martín, de Rosas y de las montoneras federales. También, dice Javier Salcedo, al utilizar el concepto de montoneros, ¿no? como nombre, algo netamente argentino, lo que buscaban era que no se los confundiera o no se los concibiera como grupos marxistas alineados con la Unión Soviética o con China y demás. También es necesario entender que así como Montoneros, hubo montones de grupos que se acercaron al peronismo por izquierda, pensando en la lucha armada. Es el caso también de las segundas Fuerzas Armadas Peronistas, no las de Enver el Kadri, sino las posteriores, que vieron en el peronismo al sujeto revolucionario, al pueblo, ¿no? El peronismo es el pueblo trabajador, la revolución en Argentina se tiene que hacer con el peronismo. Esta, por supuesto, no era la única interpretación posible del peronismo y había otros sectores que se acercaron al peronismo por derecha o que venían del llamado peronismo histórico ortodoxo o tradicional. Ahora, Montoneros se lanza a la lucha armada en un contexto en el cual montones de grupos concebían no solo la lucha por alguna forma de socialismo, sino que la lucha guerrillera era la herramienta para tomar el poder. Y a pesar de que Montoneros era una organización pequeña, como explica Lanusse, tenía contactos con círculos de militancia mucho más amplios que los vinculaban al peronismo revolucionario, al catolicismo tercermundista, al nacionalismo, al antiimperialismo, a la lucha estudiantil. Así que, por más que el núcleo de combatientes montoneros original era reducido, formaban parte de un entorno más amplio. Es así que después de las dos grandes acciones que lleva adelante Montoneros, que son el asesinato de Aramburu y el copamiento de La Calera, esta organización va a sufrir bajas, va a tener su estructura expuesta, Fernando Almedina va a morir en un enfrentamiento con la policía en William Morris, pero como tal el movimiento crece. Como plantea Lucas Lanusse, este movimiento sobrevive en gran parte porque a pesar de su pequeño número forma parte de redes más amplias que son las que les permiten sobrevivir, las que le prestan estructura y logística para resguardarse. Así, progresivamente, Montoneros va a crecer y a lo largo del 71 y del 72 se va a convertir en una organización de masas. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque a pesar de que la conducción nacional de Montoneros mantenía históricamente la estrategia de la lucha armada
y aspiraba a conformar el ejército revolucionario, esta organización va a desplegar una importante actividad de masas que la va a convertir en, de las experiencias de la izquierda peronista, la más importante de los años 70. Y si habláramos de la izquierda en general, también, junto al PRT, las dos más dinámicas. ¿Por qué? Porque sobre todo a partir de la apertura del juego político, Montoneros, con el GAN de Lanús, el Gran Acuerdo Nacional, Montoneros conforma frentes como las JP regionales, ¿no? A partir de la cual desplegan su influencia en la juventud peronista en general, la Juventud Peronista Trabajadora, la Juventud Peronista Universitaria, la Unión de Estudiantes Secundarios, el Movimiento Villero Peronista, la Agrupación Evita, que era la rama femenina, el Movimiento de Inquilinos Peronistas, entre otros. Así Montoneros no solo es una organización armada, sino que es prácticamente, como siempre se señala, una organización político-militar. En el sentido más amplio, se convierte en una suerte de partido político armado. Ahora, Perón llama a estos grupos formaciones especiales, alienta su lucha, habla de trasvasamiento generacional, habla de actualización doctrinaria para la toma del poder. Pero desde su punto de vista, el peronismo, que eventualmente llegará al gobierno, tiene que contar con otros actores. Salcedo analiza muy interesantemente esta cuestión, que es, por un lado, Perón los utiliza en su pulseada con Alejandro Agustín Lanusse y con el sindicalismo peronista, y por el otro, también hay una conveniencia de Montoneros y estos grupos a partir de la posibilidad de crecer bajo el amparo del peronismo. Y esto es lo que efectivamente ocurre. Ahora, esto forma parte de un clima de rebelión generalizada. Si Montoneros veía en la burocracia sindical a un adversario a eliminar, no eran los únicos que estaban descontentos con este fenómeno. También se dio una gran rebelión dentro de las fábricas y dentro de los sindicatos, lo que Daniel James llama la rebelión de las bases, ¿no? Hay que pensar que el estilo de conducción sindical del banderismo generaba rispideces y conflictos, sobre todo a partir de la situación de represión, persecución, pérdida del poder adquisitivo que se vio durante la Revolución Argentina. Entonces, en ese contexto, aparecen alternativas, sobre todo en pequeños sindicatos, en los cinturones fabriles de las provincias, aparecen experiencias de liderazgo sindical alternativo. Pueden mencionarse varios casos. Uno es el de René Salamanca en Esmata, aunque es de los años posteriores. Muchas veces se cita el caso de Lucy Fuerza y Agustín Tosco. También se puede hablar de Atilio López, uno de los grandes dirigentes del Cordobazo. ¿Qué se le cuestionaba a los dirigentes sindicales peronistas tradicionales? Bueno, entregar luchas, no tener el estilo de vida de los trabajadores, ser tendientes a la negociación y no ser combativos. Así aparecen, por un lado, dirigentes sindicales independientes o vinculados a la izquierda, es el caso de Tosco, que era marxista-leninista, o René Salamanca, que estaba afiliado al Partido Comunista Revolucionario, o dirigentes sindicales peronistas combativos. Caso, por ejemplo, de Atilio López, que siendo claramente peronista, lo podemos encontrar y que haya una bandera del Che Guevara al lado. ¿Por qué es importante esto? Porque esto plantea un desafío a los líderes sindicales tradicionales, que habían concebido ya una forma de entender la política, la lucha sindical, y ahora veían que emergía una rebelión de las bases obreras que, por un lado, les cuestionaba su forma de liderazgo y, por el otro, también querían trascender los objetivos que históricamente tenían los sindicatos. Todo esto va a llevar a una experiencia histórica muy singular, que es la de la CGT de los argentinos. En 1968, la CGT se divide en la CGT Azopardo, dirigida por el bandorismo, y la CGT de los argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, y que, por ejemplo, podía proclamar cosas como por una patria justa, libre y soberana, la patria socialista. Esto formaba parte de un clima de rebelión generalizada.
la represión que había desplegado la dictadura de Onganía terminó por generar una rebelión que no solo incluyó a la guerrilla, incluyó al movimiento obrero, incluyó al movimiento estudiantil, a incluso los sacerdotes tercermundistas, incluyó experiencias de cultura alternativa, ligas agrarias, ligas campesinas, movimientos de inquilinos y villeros. Podemos mencionar incluso el Frente de Liberación Homosexual, ¿no? De Néstor Perlongar, como un grupo que desde la sexualidad impulsaba una alternativa revolucionaria. ¿Por qué es necesario destacar esto? Porque entre el 69 y el 72 se da una crisis política estructural que marcaba la posibilidad del derrumbe del sistema como se lo concebía. En ese contexto incluso se dan las experiencias del clasismo, de las cuales la más singular, que la analiza mucho Rodolfo Laufer, es la de Citrax y Tram. Sindicatos en donde hubo una dirigencia combativa que llegaba a tener métodos como, por ejemplo, durante la toma de las fábricas, rodear las fábricas con barriles de combustible para que si la represión llegaba a explotar a todo, por ejemplo. Hablamos, por supuesto, entonces de una rebelión muy amplia que los militares ya no pueden controlar, que tuvo su gran expresión en el Cordobazo del 29 de mayo de 1969, pero que vio montones de puebladas y revueltas populares a lo largo y ancho del país. El Rosariazo, el Tucumanazo, el Mendozazo, entre otros. O incluso el Viborazo segundo Cordobazo, que marcó para la dictadura con la caída de Livingston la necesidad de llamar a elecciones nuevamente. Ahora, si la guerrilla, si los obreros en rebelión cuestionaban a los militares, también cuestionaban a los partidos políticos tradicionales y a los dirigentes que sentían los habían traicionado. En este contexto es que también se da el asesinato de líderes sindicales. El más resonante es el de Bandón, asesinado por el Ejército Nacional Revolucionario días después del Cordobazo. Y posteriormente podemos mencionar el asesinato de José Alonso por la izquierda peronista. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque los dirigentes sindicales no solo ven un desafío desde abajo, ¿no?, en sus propias bases obreras, sino incluso en nuevas expresiones, nuevos actores, como las organizaciones político-militares, que incluso llamaban a liquidarlos físicamente. Así, uno de los grandes desafíos de la dirigencia sindical va a ser volver a conformar un liderazgo centralizado y estructurado. Y es ahí donde aparece la figura de José Ignacio Rucci. José Ignacio Rucci, militante de la resistencia peronista, uno de los hombres que había acompañado al bandorismo, va a ser uno de los encargados de llevar adelante la reunificación de la CGT a partir de un congreso normalizador que impulsa a Alejandro Agustín Lanusse. Así que la CGT, tras la muerte de Bandor y con la experiencia de los CGT de los argentinos, se reunifica, pero bajo el liderazgo de Rucci, que desde su posición como secretario general de la CGT va a buscar propiciar el retorno de Perón. Pero ojo, y no lo olvidemos, sigue existiendo por debajo una rebelión obrera que incluso impugna el estilo de liderazgo de figuras como Rucci. Esto no se termina ahí. El sindicalismo clasista va a seguir existiendo, va a seguir en las fábricas. También es necesario destacar que a medida que aparecen estos nuevos actores, también toman otro peso actores que no ocupaban un rol central, pero que por sus líneas ideológicas logran abrevar en el movimiento peronista. Acá entra lo que Bezzocchi llama la derecha peronista. Alguien acá se pondrá así medio termo y dirá: no existe la izquierda y no existe la derecha en el peronismo. Bueno, lamento decir que existe la derecha peronista, existió la izquierda peronista. ¿Por qué dice Bezzocchi que existe la derecha peronista? ¿O cómo, y por qué no dice peronismo de derecha, sino la derecha peronista? Porque habla de grupos que originalmente venían de la derecha tradicional argentina, la derecha nacionalista, y que se peronizaron.
pero también de grupos que, viniendo originalmente del peronismo, se acercaron a posiciones del nacionalismo de derecha por reacción. Un caso muy claro es Tacuara. Hay un video en este canal dedicado totalmente a Tacuara, lo pueden ir a ver. Pero Tacuara viene de un grupo nacionalista influenciado por los sectores no peronistas de la Alianza Libertadora Nacionalista, que primero es antiperonista, luego desarrolla su propia visión de una revolución nacionalista, inspirado en el nazismo, en el fascismo, y luego tiene un desprendimiento que se acerca al peronismo. Tacuara no era peronista originalmente, de hecho no formó parte del primer peronismo. Y se acerca, después muchos peronistas de Tacuara reivindicarán ser los peronistas auténticos, o los peronistas de la nación, que habían llegado al peronismo antes que los infiltrados marxistas. Pero cuando vemos las influencias de las que se alimenta Tacuara, hay muchas influencias extranjeras. A ver, ningún otro grupo hubiera marchado para liberar a Eichmann, ¿no? Entre otras cuestiones. ¿Por qué destaco esto? Porque es muy interesante que lo analiza Juan Luis Bezzocchi. Porque la llamada derecha peronista reivindicaba mucho ser la representación de la nación, pero tomaba muchas ideas que también eran extranjeras. El fascismo, por supuesto. O tuvo como uno de sus principales figuras en la Escuela de Conducción Política a Jacques-Marie de Mailloux, que era un francés que había formado parte de la brigada de Carlomagno de la CSS, que había sido un colaboracionista de la República de Vichy y que había huido a la Argentina. También tenemos otros grupos como la Guardia Restauradora Nacionalista, que tampoco era peronista originalmente, después se acerca o hace de grupo de choque para líderes sindicales. También vamos a hablar del Comando de Organización, que tiene una historia muy distinta. Surge a partir de grupos de la juventud peronista en barrios como podía ser Mataderos o en La Matanza, y estos grupos que buscaban participar de la acción de la resistencia peronista terminan siendo formados para la lucha callejera por ex militantes de la Alianza Libertadora Nacionalista y terminan acercándose a posiciones del falangismo o incluso plantean su lucha partisana y encuadrarse en una estructura militar anticomunista. Que de nuevo, por supuesto uno diría, bueno, el peronismo no era comunista. Sí, pero la lectura que hacía el Comando de Organización de quienes eran comunistas era muy amplia. Llegan a acusar a los de Guardia de Hierro, que de comunistas no tenían nada, de ser infiltrados de izquierda. Ahora, esa lectura paranoica, anticomunista o la obsesión, no sé, antisemita, no eran parte del peronismo original. ¿Por qué remarco esto? Porque si Montonero se acerca al peronismo con su propia interpretación de qué es esto, grupos como Tacuara, grupos como la Guardia Restauradora Nacionalista y demás, también se acercan al peronismo con su propia interpretación de qué es. Y también vamos a hablar de la Juventud Federal, vamos a hablar de la Concentración Nacional Universitaria, una agrupación estudiantil nacionalista, derechista, antisemita, que tiene como padre ideológico a Jacques-Marie de Mailloux y que en su acto de inauguración tiene como orador a de Mailloux y a Rucci, pero que se acerca al peronismo como una organización juvenil nacionalista. Entonces, grupos como la Concentración Nacional Universitaria, grupos como la Alianza Libertadora Nacionalista, que resurge por estos años, entre otras organizaciones, no venían con una interpretación del peronismo tal cual había sido, pero van a presentarse a sí mismos como los sectores que vienen a disputarle el sentido de qué es el peronismo a la nueva o naciente izquierda peronista. Ahora, todos estos sectores originalmente coinciden en un objetivo, el retorno de Perón y del peronismo al poder. Y en este sentido forman parte de la pulseada que lleva adelante Perón contra Alejandro Agustín Lanusse. Esa famosa pulseada que va a estar marcada por la consigna luche y vuelve. Así la estrategia de Perón consiste, por un lado, alentar el accionar de los grupos armados, de la guerrilla, de montoneros, y por el otro, presentarse como la prenda de paz para la pacificación y el orden en el país. Mientras le decía a Montoneros que venía a ser la revolución socialista, se presentaba ante los grupos empresariales y demás como la carta del orden.
Es así que también lo que se va gestando es una amplia peronización de las clases medias, un sector que históricamente no había estado vinculado al peronismo, pero que se peroniza ampliamente, sobre todo a partir de la juventud. En este contexto, Montoneros, en un documento llamado Línea Política, establece que va a luchar en todos los frentes con todos los medios disponibles, tanto a través de la lucha armada como de la lucha política. ¿Por qué es importante esto? Porque Montoneros un poco se apropia de la idea de Perón de la guerra integral, ¿no? Esto de uno debe luchar por todos los medios. En paralelo hay que decir, esto merecería un video aparte, durante el gobierno de Lanusse se ensayan otras formas de represión, otras prácticas que salían de lo que las Fuerzas Armadas y la policía venían haciendo hasta este momento. ¿De qué hablamos? Hablamos, por un lado, del hecho de que empieza el accionar clandestino, paraestatal, de la policía y de las Fuerzas Armadas, y por el otro lado, también el funcionamiento de escuadrones de la muerte, la aparición de grupos que realizan secuestros o incluso legislación represiva de excepción. Esto es importante para el periodo posterior y para pensar que muchas veces se habla de la represión con la ley en la mano, pero muchas veces durante la dictadura de la Revolución Argentina las leyes eran leyes de excepción o inconstitucionales y la represión legal se combinaba con la ilegal, incluso dentro de esa legislación de excepción. En ese contexto de pulsea política, Perón vuelve al país el 17 de noviembre de 1972. Y el retorno es todo un operativo en el que participan decenas de dirigentes y referentes que acompañan a Perón en el avión en el que vuelve, desde gente de la cultura, el cine, Leonardo Fabio va, por ejemplo, pero también van dirigentes históricos del peronismo, dirigentes sindicales, miembros de la izquierda peronista, entre otros. El retorno de Perón, ¿no? Y la movilización que se da para recibirlo se da en un contexto de un inmenso operativo policial por parte del régimen de Lanusse, pero es visto como una victoria, como el producto de todos esos años de la resistencia peronista. Pero ojo con esto, porque si Montoneros se veía como la continuación de la resistencia peronista, los dirigentes sindicales que habían formado parte de la resistencia consideraban que eran unos advenedizos dentro del movimiento y que el retorno del Perón era obra de su trabajo. Lo cierto es que Perón viene a dar la mano a todos los sectores dentro del movimiento para encarar la campaña presidencial y el futuro gobierno del peronismo. No es que Perón prefería a unos sobre otros en este momento. E incluso, en este sentido, hay que pensar que los sindicatos, los dirigentes tradicionales, no reciben de Perón lo que esperaban. Así, Perón encara la campaña presidencial en el contexto del GAN, quienes van a ocupar los lugares en las listas, y por ejemplo, dado que la cláusula prescriptiva para las elecciones de Lanusse le impedía presentarse, ¿quién va a representarlo como presidente? Ahora, también ojo, esto lo analiza Juan Carlos Torre en una serie de trabajos cuando habla del concepto de la democracia integral de Perón y del tercer movimiento peronista y qué tenía en mano. Perón, en La Hora del Pueblo, había hablado mucho de las socialdemocracias nórdicas, de las monarquías socialistas, dice él, y venía justamente planteando la idea de que un Estado y una democracia moderna tenía que superar los antagonismos partidarios y la violencia como método en la disputa. Entonces, paradójicamente, si queremos, mientras Perón hablaba de la guerra integral ante la tiranía, ante el imperialismo, cuando hablaba de el proyecto político a desarrollar en la Argentina, hablaba de una democracia integrada en la que no solo habría una participación política activa, sino que ya no se pretendería que el peronismo gobierne solo, sino que el peronismo debía convocar a las otras fuerzas políticas. Y la gran representación de todo esto es que Perón, cuando vuelve a la Argentina,
se abraza con Ricardo Balbín, principal líder de la Unión Cívica Radical, que no solo había sido opositor a su gobierno, sino que había estado preso por desacato durante la presidencia de Perón. El encuentro entre Perón y Balbín y su abrazo marcaba la idea de que el próximo gobierno peronista sería a través de la conciliación nacional, y expresaba también el sentido de la llamada Hora de los Pueblos, que había sido un documento multipartidario que exigía una salida democrática a la dictadura. Ahora, Perón por entonces tenía como delegado personal a Héctor Cámpora, que había reemplazado a Paladino. Y será Cámpora el alfil que Perón elija para que sea el candidato a presidente del justicialismo en las elecciones del 11 de marzo del 73. ¿Quién era Cámpora? Muchas veces pensamos en Cámpora y aparece de la nada. Pero Cámpora había sido presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Perón, había sido intendente, había sido constituyente durante la Asamblea Constitucional para sancionar la Constitución del 49, había sido uno de los principales impulsores de la candidatura de Eva Perón, ¿no? Cuando se hizo el Congreso Abierto del Justicialismo. Había sido parte de la resistencia peronista, había estado preso, ¿no? En el penal de Ríos Gallegos, junto a otros dirigentes peronistas importantes. Había partido al exilio con Perón. Era un dirigente de peso con una larga historia dentro del justicialismo. Pero, pese a interpretaciones posteriores, Cámpora no era que venía de la izquierda del movimiento ni nada por el estilo. Pero no era cercano a los sindicatos, eso sí. Ahora, Perón busca, en este frente que será el Frejuli, reunir a todos los sectores del movimiento peronista. Desde la izquierda revolucionaria, los dirigentes tradicionales, la juventud, los sindicatos y otros grupos. Se suponía, de hecho se pronunciaba, que en la composición de las listas y en el frente a armar habría una distribución equitativa entre los 4 grupos del movimiento: el partido, los sindicatos, las mujeres y la juventud. Esto no se reprodujo en todos lados, por ejemplo en diputados la juventud tuvo menos participación, pero algo que quedaba claro y que había sido una medida interesante es que Perón, que supervisó las listas, le dio poco espacio relativo a los sindicatos para el peso que tenían dentro del movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué si los sindicatos eran la columna vertebral del peronismo, se concebía históricamente? Porque los sindicatos habían sido muy autónomos. Porque Rucci, que se presentaba como el hombre leal a Perón, no tenía un acuerdo absoluto al interior de los sindicatos. Muchos dirigentes sindicales se van plegando bajo el ala de Perón progresivamente a medida que la crisis de la dictadura es definitiva y le tienen miedo a los grupos armados de la izquierda. Pero Perón desconfiaba de ellos. Perón venía a tratar de gobernar un país y se encontraba con un sindicalismo que era mucho más fuerte, independiente, autónomo y combativo que el sindicalismo que él dejó. Él dejó un sindicalismo plegado al Estado y vuelve con un sindicalismo que es consciente de su propia fuerza, que ensayó el neoperonismo y que ahora se está moldando, pero porque tampoco le quedan muchas opciones. De hecho, esto genera rispideces. Por ejemplo, las 62 organizaciones buscan imponer en la provincia de Buenos Aires la designación como candidato de Calabró. Y Perón se opone. Juan Abal Medina en el Congreso les dice que no, lo echan a los tiros. Y se da toda una negociación para que acepten a Videgain y finalmente dejan a Calabró como vice. Pero solo tras una negociación y tras la expulsión de otros dirigentes que, como Anchorena, se querían prestar a tener candidaturas propias. Entonces, esta relación no es tan pacífica como muchas veces se ve o tan natural entre los dirigentes sindicales peronistas e incluso el propio Perón. Lo que sí va a ocurrir durante la campaña es que el sector que venía mostrando
más dinámico y más activo, que es el de la juventud, abraza fuertemente la candidatura de Cámpora y le da la gran estructura durante la campaña electoral. Es el tío Cámpora, a tal punto que terminan sintetizando la consigna histórica de esta campaña, que es Cámpora al gobierno, Perón al poder. Que tenía que ver mucho, en gran parte, con la lógica discursiva de la tendencia revolucionaria. Pensar que el gobierno y el poder eran cosas distintas, ¿no? Y allanar ese camino, iba de la mano también con la estrategia de lucha y vuelve, de pensar que eventualmente habría una revolución. De hecho, a pesar de que desarrollan todo el aparato de superficie, muchos grupos de la izquierda peronista mantienen acciones armadas para condicionar la elección. Así la fórmula será Cámpora Solano Lima y luego se distribuyen distintos dirigentes del peronismo en cada una de las provincias, municipios y demás. Ahora, una de las consignas que acompaña la campaña de Cámpora es la idea de la libertad y la amnistía a los presos políticos. La dictadura de Lanusse tenía miles de presos políticos. Y en ese contexto, la situación, bajo el endurecimiento del sistema penal, había sido una consigna muy importante del peronismo, de la izquierda, de los sindicatos. Y Cámpora promete algo que los militares rechazan de cuajo, que es una amnistía generalizada. Así, el 11 de marzo de 1973 se dan las elecciones, en las que Cámpora obtiene el 49% de los votos. Sin embargo, Lanusse, que aspiraba a lograr convocar al antiperonismo para las elecciones, frente a la crisis que enfrentaba las Fuerzas Armadas, había establecido que habría balotaje, segunda vuelta, algo que no existía en la Constitución argentina, si ningún candidato alcanzaba el 50% de los votos. ¿Qué aspiraba Lanusse con esto? Bueno, básicamente aspiraba a que el peronismo no reuniera el 50% necesario. Y de hecho, no reunió, tuvo el 49,50%. Sin embargo, Balbín, que sacó prácticamente la mitad de los votos, rechazó ir a la segunda vuelta. O sea, perdón, no la mitad total, o sea, Balbín saca el 24%, si no me equivoco, pero como una muestra de, por un lado, entendimiento con el peronismo, pero también de que estaba derrotado y que sería mucho más seguro institucionalmente entregar al poder al peronismo sin una segunda vuelta, Balbín declina y Cámpora se convierte en presidente electo. Una nota de color interesante es que, a pesar de que Cámpora fue el presidente electo, cuando llamó a Puerta de Hierro para entrevistarse con Perón, no fue atendido directamente por Perón, sino que antes de hablar con Perón, debió hablar con Isabel, su esposa, y luego con López Rega. Esto expresa en gran parte lo que Larraqui llama el poder doméstico del secretario personal de Perón. López Rega, un cabo retirado de la policía de Buenos Aires, ligado a las logias anticomunistas, a la logia anticomunista Propaganda Due y también a la logia Nael, espiritista, llamado el Brujo, por su fascinación por la astrología, el espiritismo y ese tipo de cuestiones, había logrado entrar en el círculo íntimo de Perón a partir de la figura de Isabel, a quien conoció durante uno de los viajes que realizó a la Argentina en representación de Perón. López Rega ingresa al círculo de Perón por Isabel y se mantiene ahí. Una figura que podría no haber tenido ningún lugar importante en la historia. Había sido un cabo retirado de la policía, le había gustado actuar. Bueno, le gustaba el misticismo. Fue custodio presidencial, estuvo en la custodia presidencial. Él afirmaba haber donado sangre para Evita cuando enfermó, pero que ingresó por los azares de la vida y se convirtió primero en mayordomo de Perón, luego en su secretario personal, y se convirtió en una pieza clave del futuro gobierno peronista. Ahora, uno de los temas importantes es que, pese a que el peronismo gana las elecciones,
y de alguna manera las organizaciones armadas peronistas se prestaban una suerte de tregua en la lucha armada, justamente porque esperaban gobernar con el peronismo, el PRT-ERP, la organización guerrillera marxista más importante de la Argentina, plantea que no va a dejar la lucha armada. Mario Roberto Santucho, secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, comandante en jefe del ERP, plantea que las elecciones eran una farsa electoral burguesa para alejar a las masas de la lucha guerrillera y que iban a respetar al gobierno de Cámpora porque era el producto de la voluntad popular, pero sostener la guerra contra el autodenominado ejército argentino y los monopolios y el capital. Así, pese a que Cámpora había ganado cómodamente las elecciones, el ERP va a sostener la lucha armada. Y de hecho, durante la campaña electoral, van a llevar adelante un ataque al batallón 141 de comunicaciones de Córdoba, en lo que es el primer copamiento de una guarnición militar por parte del ERP. Incluso entre la elección de Cámpora y su asunción, hay operativos armados del ERP. El 25 de mayo, cuando Cámpora asume, lo que se da es una verdadera fiesta de la izquierda peronista, entre comillas. De alguna manera, la elección y la asunción de Cámpora representan una derrota muy dura para las fuerzas armadas que dejaban el gobierno. Se puede ver un poco en la cara de Lanuse, pero lo cierto es que todo lo que rodeó a la asunción representaba, para algunos, el inicio de una revolución y para otros, una humillación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas habían asumido el poder en el 66, planteando gobernar décadas, refundar el sistema político argentino, y el 25 de mayo del 73 le estaban entregando el poder de nuevo al peronismo. Pero ni siquiera el peronismo que ellos esperaban. No era un peronismo plegado a las reglas de juego o con el que hubieran logrado acuerdos. Era un peronismo que venía a darle una amnistía a los guerrilleros y a los presos políticos, que venía de la mano de los grupos armados que la dictadura había combatido, que había tenido un caudal de votos enorme que le daba una amplia legitimidad. Pero a su vez, todo lo que rodea al acto de asunción desborda los canales institucionales. El desfile militar programado tuvo que ser cancelado en medio de los abucheos, los gritos y la movilización. Hubo disturbios, choques con la policía. Dante Gullo de la JP se terminó haciendo cargo de la seguridad, desplazando a las fuerzas de seguridad e incluso controlando quién ingresaba o no a la Casa Rosada. De hecho, durante la asunción, prácticamente los balcones, el edificio, fueron copados por las distintas organizaciones de la izquierda peronista y montoneros. Así, más que una asunción protocolar, parecía una toma. El discurso de Cámpora desde el balcón se hizo con todo el edificio copado por la juventud peronista. Durante la asunción se cantó el himno y se cantó la marcha. Muchos militares tuvieron sus autos destruidos por los militantes de Montoneros y de la izquierda. O incluso lo que se dio es que miembros de la Junta Militar y del gobierno militar saliente tuvieron que salir de la Casa Rosada en helicóptero, una costumbre que otra gente haría más popular. Una síntesis de lo que estaba ocurriendo lo expresó una pintada en la Casa Rosada. Casa Montonera. Para muchos, esto era una imagen de caos, ¿no? Muchos de los militares que se estaban retirando del poder veían esto como una humillación de la que se tomarían revancha. Ahora, lo que expresa Cámpora en el gobierno es que el poder estaba en muchos lados.
Hay que empezar señalando que Cámpora venía de la mano de todos los sectores del peronismo. El gabinete era producto de elecciones de su parte, pero también de negociación con cada uno de esos factores de poder y designaciones que habían estado a cargo del propio Perón. Así, el gabinete de Cámpora, que desfiló ese día, reunía personajes de lo más amplio del abanico del justicialismo. Como ocurría en gran parte con la elección de gobernadores, dirigentes, de funcionarios, intendentes, había dirigentes históricos del peronismo, gente del sindicalismo, de la juventud, grupos recién llegados, entre otros. Ahora, Perón, que venía con un proyecto político, le planteó a Cámpora que debía designar a dedo propio quién sería el ministro de Economía. Y ese sería José Bergelbar. Personaje muy interesante que en algún momento tal vez tenga su propio video. José Bergelbar, empresario argentino, había sido el fundador de la Confederación General Económica, la entidad que el peronismo concibió para agrupar a la mediana empresa, la llamada burguesía nacional. Era un hombre del primer peronismo. Pero también estaba secretamente vinculado al Partido Comunista. Así que era un hombre del primer peronismo con un pie en el comunismo, que plantea un proyecto político que va a estar basado, un pacto que es económico, pero que van a decir es esencialmente político, que es un plan para contener la creciente inflación con la que se iba el régimen militar. Producto de la descomposición de la autoridad del Estado y de la puja distributiva entre sindicatos y empresarios, el gobierno saliente se iba con una inflación bastante alta que había rondado el 50%, que para esa época era bastante. José Bergelbar viene a plantear un acuerdo entre el empresariado nacional y la clase trabajadora. Pero también la integración económica con el tercer mundo y el bloque socialista. Ahora, si teníamos al empresariado nacional en economía, en trabajo está el sindicalismo. Ricardo Otero, hombre de la UOM, cercano a Rucci, que plantea que con la llegada del peronismo al poder y para compensar la inflación va a haber un ajuste salarial del 100%, ¿no? Una suma amplia. Ahora, en el Ministerio de Interior estaba Esteban Rigui, que era cercano a la tendencia revolucionaria. Y cuando asume el Ministerio de Interior, da un discurso ante la Policía Federal en la que le plantea que el pueblo ya no es el enemigo. Y que ahora, de ahora en adelante, iba a cambiar la concepción que tenía. Ya no se iba a reprimir, ya no iba a haber abusos, ni torturas, ni ese tipo de cuestiones. O incluso lleva militantes de montoneros con camperas de cuero y pide a oficiales de la Policía Federal de pie para saludar a los combatientes montoneros. Como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores, asume Juan Manuel Puig, que va a plantear justamente la integración con América Latina, la integración plena de Argentina al bloque de países no alineados, o incluso el acercamiento a países del bloque socialista. Es en ese contexto que, por ejemplo, durante la asunción presidencial participan el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, el presidente cubano Dorticós, o incluso el general peruano Velasco Alvarado, que dirigía un gobierno militar nacionalista que impulsaba la reforma agraria en el Perú. Pero esto no es lo único. Por entonces incluso llega la embajada de la República Popular de China a la Argentina y va a ser el propio Rucci el que acompañe al nuevo embajador chino que venía hasta con su atuendo maoísta. En educación asume Jorge Alberto Tayana, médico de Perón, que plantea la necesidad de acabar con la persecución ideológica, modernizar los planes de estudio, y se va a dar una experiencia muy singular
que es la experiencia de Rodolfo Puiggrós como rector de la UBA. Rodolfo Puiggrós, histórico cuadro de la izquierda nacional, originalmente comunista, cercano al peronismo, trae la conformación de la llamada Universidad Popular de Buenos Aires, un periodo en el cual se multiplica la matrícula estudiantil, se renuevan los planes de estudio, se eliminan aranceles y pagos para democratizar el acceso a la educación, se dan las famosas cátedras nacionales, en donde, por ejemplo, se permite a gente que no había o que no se le había permitido concursar en ese momento, dar materias y asignaturas vinculadas al pensamiento nacional. Es una experiencia muy singular en la cual se da una explosión y una ebullición de ideas, modernización, debate político, agrupaciones estudiantiles en la universidad. Y así como está esto, está José López Rega. José López Rega, miembro de la logia anticomunista Propaganda Due, va a ser el ministro, secretario personal de Perón, va a ser el ministro de Bienestar Social. Una cartera ministerial con muchísimo peso para un gobierno peronista. Estamos hablando de la cartera, posiblemente una de las carteras con más presupuesto, una de las caras más importantes del peronismo, Bienestar Social. Pero López Rega va a usar su ministerio para cosas que excedían ampliamente darle pan dulce a los pobres en Navidad. López Rega va a mantener su puesto como secretario personal de Perón y va a utilizar el ministerio para tejer una red de alianzas e influencias muy poderosa, no solo hacia el interior del país, sino con los vínculos internacionales de la logia Propaganda Due, que tenía como gran maestre a Licio Gelli, un fascista italiano que vinculaba en una red transnacional la lucha contra el comunismo. Incluso, por intermediación de López Rega, Licio Gelli recibirá una condecoración de Perón. Y otras figuras de la logia Propaganda Due también ingresarán a las filas del gobierno peronista, pero cuando se dieran las condiciones apropiadas. Una designación muy singular que fue independiente de Cámpora fue la del comandante en jefe del ejército, Jorge Carcaño. Un general de perfil nacionalista, uno de los llamados oficiales naceristas, que rechazaban el encuadramiento de las Fuerzas Armadas Argentinas en las doctrinas militares estadounidenses, planteaba el antiimperialismo y, por ejemplo, llegó a concebir que había que eliminar la concepción estadounidense de la guerra contra la subversión y plantear que más que un enfoque de guerra interna, tenía que apuntar a enfrentar la agresión de estados extranjeros. Pensaba en Estados Unidos, por supuesto. Incluso da un discurso al respecto en la Conferencia de Ejércitos Latinoamericanos. Ahora, con el ascenso de Cámpora y el retorno del peronismo al poder, también se da la llegada de nuevos gobernadores. Muchos representan los aires de cambio que parecen haber dentro del peronismo. Un caso es el de Oscar Videgain, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que le da puestos a miembros de la JP y que es cercano a la tendencia revolucionaria. Otro caso es el de Córdoba, donde quedan Ricardo Obregón Cano y Atilio López, uno de los protagonistas del Cordobazo y representante del sindicalismo combativo. Videgain tiene como vice a Calabró, hombre de la UOM. Y entre todos ellos, ahí de repente, ¿no? Asoma, llega a la gobernación de La Rioja un tal Carlos Saúl Menem. Así, como si nada. Tema para otro día. Ahora, decíamos que Cámpora representa esta cuestión de una cosa es ser el presidente, otra cosa es tener el poder. El gabinete ministerial está repartido entre distintos sectores del peronismo. Pero más allá de la autoridad institucional de Cámpora, tan pronto como asume, queda claro que hay
otra fuerza que busca sobrepasarlo y que se da a partir del proceso de las tomas. El mismo día de la asunción de Cámpora, decenas de miles de militantes peronistas, tanto de la izquierda como también de la derecha, salen a ocupar espacios públicos, dependencias estatales, radios, escuelas, universidades, fábricas, inquilinatos, entre otros. Estas tomas buscaban, por ejemplo, asegurar la designación de miembros de sus organizaciones como funcionarios, pero también imponer la desvinculación de funcionarios y autoridades vinculados al régimen militar saliente. Así se da una situación de caos a lo largo de los 49 días del gobierno de Cámpora, que es la ocupación de espacios de todo tipo por parte de la militancia, incluso en confrontación. La izquierda y la derecha peronista pujan entre sí por quién ocupa esos espacios. Pero de entre todas las tomas, la más resonante fue la toma que se dio, o el copamiento que se dio en la cárcel de Devoto. Como habíamos dicho antes, la cuestión de los presos políticos ocupó un lugar central, porque la dictadura se había ido con miles de presos políticos y la situación carcelaria era muy dura. En ese contexto, cuando el gobierno de Cámpora asume, exige, ¿no? y plantea como una de sus exigencias que habrá un decreto que marque un indulto presidencial. Pero antes de que Cámpora firme el decreto, miembros de las organizaciones armadas, partidos de izquierda, la JP, copan el penal de Devoto, forzando la liberación de los presos políticos detenidos allí. Es decir, antes de que institucionalmente se permita a esta gente ser liberados, la propia fuerza de la movilización abre las puertas. Hay incidentes e incluso se producen muertes. Pero salen todos los presos políticos y también algunos presos comunes, que aprovechan la ocasión y se mandan. ¿Pero qué ocurre con esto? Acá tenemos un desafío a la autoridad institucional. Así que mientras había una autoridad institucional que buscaba gobernar la institucionalidad y demás, incluso Cámpora dice de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, como decía Perón, hay un movimiento más amplio que busca otra cosa. Busca trascender esa institucionalidad y construir su propia autoridad política y su propio poder por su cuenta. Esto va a condicionar al gobierno entrante. El propio Perón rechaza lo que ha ocurrido como un gesto de anarquía. Cámpora entonces está condicionado desde un primer momento por la puja sectorial dentro del movimiento. Y a medida que trascienda su gobierno, se va a hacer cada vez más patente que hay elementos enfrentados. Uno de los proyectos centrales para el peronismo que venía a gobernar era la noción de que sería necesario un pacto social. Dentro de la idea de la democracia integral, las socialdemocracias europeas y demás, Perón concebía que sería necesario de alguna forma reeditar el viejo acuerdo entre empresarios y sindicatos que había visto su gobierno. Para esto, el 8 de junio se anuncia la firma del Acta de Concertación para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. Si no me equivoco, ese es el nombre completo, para el Desarrollo y la Liberación Nacional, que fue más conocido como el Pacto Social. Un acuerdo firmado entre el ministro de Economía, José Bergelbar, el titular de la CGE, el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, y posteriormente miembros de otras entidades empresariales, incluso de la Federación Agraria Argentina, entre otros. ¿Qué planteaba el Pacto Social? Bueno, para frenar la inflación, el congelamiento de precios sobre la base de un acuerdo en el cual no habría negociaciones colectivas ni paritarias, más allá de un aumento del 20% que se hacía sobre el salario mínimo y que representaba un 14% de aumento con respecto al salario medio, que sería una suma fija de unos
200 pesos. Es decir, el peronismo va a volver a gobernar y se esperaba la justicia social y llega con un plan que busca controlar la inflación y adelantar un poquito de la recuperación salarial, pero postergando esta demanda. Esto era medio difícil de tragar para varios sectores. Por supuesto que para la izquierda peronista o para Montoneros, la tendencia revolucionaria, no había que hacer un acuerdo con los empresarios, era la hora del socialismo nacional y acabar con los monopolios extranjeros. Pero para el sindicalismo esto también es un golpe. Ricardo Otero, el ministro de Trabajo, había prometido 100% de aumento. Y se tienen que conformar con un 20% que no compensa la inflación del año anterior. Y de la que va a haber ese año en total, incluso. Por otro lado, los sindicatos se ven acostumbrados a golpear para negociar, a utilizar su fuerza corporativa. Y el pacto social los compromete a no hacer huelgas ni negociaciones ni paritarias. Es decir, le saca su carta de negociación. Y ojo, el pacto social tiene otras debilidades. Queda expuesto a que si hay un shock externo, quizás puede haber un problema. O por ejemplo, confía en el peso que tiene el empresariado nacional. Estamos hablando de una economía que estaba muy transnacionalizada. Ahora, la prueba de fuego para el gobierno de Cámpora aparece con el retorno de Perón. El 20 de junio de 1973, Perón vuelve a la Argentina. Y sea lo que algunos han considerado la mayor movilización popular de la historia. Algunas estimaciones hablan de 2 millones de personas, algunas llegan a 3 millones de personas. Se movilizan a recibirlo a Ezeiza. La seguridad y la organización del acto para recibir a Perón en Ezeiza también quedó a cargo de sectores del sindicalismo ortodoxo y la derecha peronista. Entre las principales figuras que colocaron a sus fuerzas para el acto estaban Jorge Osinde, que era asesor de temas militares de Perón y que lo acompañaba desde el régimen de la Revolución de Junio prácticamente, y el primer peronismo. Bueno, José Ignacio Rucci y las patotas sindicales de la UOM, y Norma Kennedy y sus grupos armados, una histórica dirigente de la derecha peronista. Pero también habría que sumar a la gente de López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, a la Concentración Nacional Universitaria, al Comando de Organización, a la Alianza Libertadora Nacionalista, entre otras fuerzas. Ahora, el hecho de que la derecha organizara, ¿no?, el acto y estuviera en el palco desde el que iba a hablar Perón, era un motivo de disputa para la tendencia revolucionaria. Porque cuando Perón volviera definitivamente al país, ¿qué cara del peronismo iba a haber? En ese sentido hay que plantear que, pese a que el acto había establecido cuáles eran las vías para ingresar, estamos hablando de un evento multitudinario, recordemos, 2 millones de personas, una columna de la tendencia revolucionaria, Montoneros y la JP, decidió ingresar por una vía que estaba cerrada para poder acceder al escenario por detrás. Cuando esto ocurrió, se produjeron choques armados entre grupos de la seguridad del evento y grupos de la tendencia. La diferencia era que los miembros de la tendencia vendrían con cadenas, palos y algunas armas cortas, y en el palco teníamos figuras que tenían pistolas, escopetas, ametralladoras y armas largas. Así que lo que tendría que haber sido una fiesta del retorno de Perón terminó, ¿no?, teniendo un enfrentamiento armado intenso en una parte específica del acto. Hay que aclarar que esto es motivo de montones de debates, discusiones historiográficas, de memoria, porque una de las interpretaciones que más se han popularizado es la de Horacio Verbitsky, ¿no?, que habla de la masacre de Ezeiza. Y lo cierto es que los enfrentamientos tuvieron lugar en un espacio localizado. Fueron brutales, hubo alrededor de 13 muertos y se calcula que unos 200 heridos, que es un número importante,
pero en la magnitud de la escala del evento fue un espacio localizado. Ahora, durante los enfrentamientos, un sector de las patotas que respondían a López Rega, que capturaron un grupo de militantes de la tendencia revolucionaria y los torturaron brutalmente, a tal punto que tuvo que interceder Fabio para evitar que siguieran torturándolos y amenazó con matarse delante de todos. Era el vocero, era el orador del evento. Y a partir de que intercede el cineasta, es que dejan de torturarlos. Pero lo cierto es que esto mancilló y marcó el evento. Perón no aterrizó en Ezeiza y terminó aterrizando en la base aérea de Morón. Así que, por más que ocurriera en un espacio localizado, el evento que marcaba el retorno de Perón al país con este discurso de ser la prenda de paz que venía a unir a los argentinos, terminó en un enfrentamiento violento, con 13 muertos y alrededor de 200 heridos. Ahora, los enfrentamientos de Ezeiza o la masacre de Ezeiza marcan que hay un conflicto abierto al interior del peronismo, que ya se venía dando. Durante la campaña hubo enfrentamientos violentos, incluso con muertos, entre la JP y las patotas y el sindicalismo ortodoxo. De hecho, llegó a morir un custodio de Rucci durante un acto que vino de la mano de Calabró, en el que hubo hasta negociaciones para que no haya choques violentos y terminaron estallando. Así que, por más que se venía prefigurando, Ezeiza expuso estos enfrentamientos ante todo el movimiento. Y en ese contexto, a la hora de determinar cuáles habían sido las responsabilidades, Perón al bajar va a terminar dando un discurso en el que se apropia de lo que era la narrativa o el discurso que utilizaba la derecha peronista, haciendo hincapié en una cuestión que es la de los infiltrados dentro del movimiento. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Para la derecha peronista, lo que había ocurrido era una emboscada de los grupos sinárquicos. Hay que recordar que gran parte de los sectores vinculados al Comando de Organización, la Concentración Nacional Universitaria, otras expresiones, han empezado a asumir un discurso que tomaba elementos del fascismo, del nazismo, entre otras corrientes. Y la idea de la sinarquía, que era básicamente una reedición, de hecho apropiada, ¿no?, por Carlos Di Sandro y otras figuras, de lo que era la teoría del poder judío internacional, estaba muy presente en este contexto. De hecho, los miembros de la derecha peronista celebraron como una victoria su puja en Ezeiza, porque llegaron a plantear que Montoneros, Soler, querían asesinar a Perón. Ahora, Perón lo que hace es apropiarse esta narrativa de los infiltrados y a partir de la llegada de su retorno al país va a posicionarse plenamente de la mano del sindicalismo ortodoxo y de los grupos que se habían organizado en torno a López Rega. Ahora, para Cámpora, la posición es muy incómoda una vez que Perón ha vuelto al poder, porque él había manifestado en más de una ocasión que su mandato no duraría ni un día si Perón estaba en el país. Y ahora había que resolver cómo se podría hacer justamente la sucesión presidencial o el traspaso del mando. Ahora, no había ningún mecanismo institucional para esto que no fuera la renuncia de Cámpora o la apertura de elecciones adelantadas. Sin embargo, todo lo que rodea esto, que muchas veces es visto como un renunciamiento histórico, se va a parecer mucho más a un golpe palaciego. Ahora que se han producido los enfrentamientos de Ezeiza, los choques entre la izquierda y la derecha peronista, entre los grupos en torno a Montoneros y el sindicalismo ortodoxo y otros actores, están a flor de piel. Y Cámpora, que
había tenido el apoyo de grupos de la tendencia, ahora estaba expuesto justamente ante el enfrentamiento abierto y la condena por parte de Perón, que utiliza la narrativa de los infiltrados. Así que se produce una serie de encuentros, el sindicalismo le va retirando apoyo a Cámpora, y tras una entrevista con el presidente en la Casa Rosada, Rucci sale diciendo: se terminó la joda. Así que lo que algunos ven como una renuncia histórica es más bien un golpe palaciego en el que Cámpora anuncia su renuncia. Y acá está el punto. Si el presidente renunciaba, o sea, si la idea era que Perón accediera al poder mediante elecciones adelantadas, eso lo podía hacer Cámpora todavía gobernando. Pero no ocurre eso, y ahí está el punto que es necesario entender. Porque acá hay distintos sectores pujando para acceder al control del Estado, sus ministerios y sus recursos. No podemos ver esto con la absoluta linealidad de, no sé, un poder omnipresente de Perón, ni nada por el estilo. Ni tampoco pensar que hay grupos que están totalmente identificados y que corresponden en la estrategia plenamente con Perón. No, hay grupos que están pujando. Si las organizaciones armadas plantean la liquidación física de la burocracia sindical, claramente el sindicalismo ortodoxo va a ver en los grupos armados anticomunistas que persiguen infiltrados a un aliado natural. Si Perón lo que se pretende es gobernar con una suerte de acuerdo entre empresarios y sindicatos, y bueno, obviamente que le conviene más apoyarse en el sindicalismo que en la tendencia revolucionaria. Ahora, eso no hacía ni al sindicalismo el factor con más peso, ni el factor con más apoyo en este contexto, sino que también este tiene sus tensiones con sus bases. Ahora, dentro de esos juegos de poder, la caída de Cámpora responde a esa coincidencia que se da entre López Rega y la camarilla de influencias que lo rodean y el sindicalismo ortodoxo. Y dentro de esa lógica tenemos que leer lo que ocurre, porque no es solo que renuncia a Cámpora, porque si renunciaba a Cámpora, podía asumir Solano Lima, pero no asume Solano Lima. Bien, no tenemos presidente, no tenemos vicepresidente. Según la ley de acefalía, tendría que haber asumido el presidente provisional del Senado, que era Díaz Vialet. Pero tampoco asume Díaz Vialet, porque como parte de las presiones es obligado a partir en misión diplomática al exterior. Quien asume es el presidente de la Cámara de Diputados, que es Raúl Lastiri, el yerno de López Rega y también un miembro de Propaganda Due. ¿Por qué hago hincapié en todo esto? Porque no hay nada natural en este proceso que no responde a lo que es un golpe palaciego. Perdón, que no responda a lo que es un golpe palaciego. ¿Cómo puede ser que pasamos de que gobernaba Cámpora a que gobierne el yerno de López Rega, que en la cadena de la sucesión presidencial estaba recién tercero después de Cámpora? Bueno, porque justamente de lo que se trata esto es de esta puja abierta por el poder. Y no solo se trata de que asume Lastiri. Con Lastiri van a producirse toda una serie de cambios en el enfoque que tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Como diría el flamante ministro de Interior Benito Lambi, Lastiri venía a cumplir dos objetivos. El primero era llamar a elecciones para que Perón pudiera acceder. Y el segundo era purgar al Estado de la influencia de los grupos marxistas de la tendencia. Y acá está uno de los puntos interesantes. Lastiri no solo accede al poder para llamar a elecciones, sino para marcar la reorientación en el conjunto de equilibrios de los factores de poder dentro del Estado Nacional. Así, con Lastiri, los grupos de la derecha peronista y el sindicalismo ortodoxo van a nutrirse de más recursos. De nuevo, Lastiri es parte de la misma logia anticomunista de la que formaba parte López Rega. Así que se les dota de recursos al Ministerio de Bienestar Social, son reincorporados, por ejemplo, policías o represores que habían sido removidos de sus cargos en años anteriores por cometer crímenes, abusos, prácticas gangsteriles. Se le da recursos a López Rega, se le da recursos a Norma Kennedy, que se construye su propio arsenal en un departamento en Capital. Y empiezan a ingresar ciertas figuras. Por ejemplo,
la figura de Rodolfo Almirón, un policía removido de su cargo por prácticas gangsteriles que se incorpora de repente en el interinato de las Tiri a la custodia de López Rega. También ocurre lo mismo con el excomisario Morales. Entonces empiezan a tejerse otras redes, otros factores de poder en el peronismo o en el poder ejecutivo nacional en manos del peronismo. Así, la caída de Cámpora es también un golpe para la tendencia, para los grupos del peronismo revolucionario y un avance de estos otros sectores. Así, López Rega no solo obtiene otros recursos, sino que de la mano de las Tiri va a lograr remover progresivamente a otros factores que le compitan. La tendencia revolucionaria en este contexto plantea lanzar incluso una movilización a la residencia de Perón para entrevistarse con él y romper lo que empieza a denominarse el cerco. Javier Salcedo analiza esto. Muchas veces la teoría del cerco se invoca, ¿no?, que es básicamente la creencia de que Perón comparte las ideas de la tendencia revolucionaria, pero está rodeado de traidores, burócratas que lo están manipulando. Bueno, esa teoría del cerco planteaba que la burocracia sindical, que López Rega, alejaban a Perón de su pueblo. Javier Salcedo lo que dice es, bueno, la teoría del cerco es básicamente un instrumento discursivo de la conducción nacional de Montoneros para no deslegitimarse ante el movimiento, planteando que tiene una diferencia abierta con Perón. Y esto lo que va a producir es que en la medida en que la tendencia plantee que hay un cerco, bueno, vamos a disimular y limar las asperezas y las confrontaciones directas que Perón nos está planteando. De esta manera, la tendencia revolucionaria, Montoneros, puede seguir creciendo bajo el ala del peronismo, no rompiendo con Perón. Entonces se lanzan, se movilizan para poder hablar con Perón sin intermediarios, lo exigen dirigentes de la juventud y Perón les dice, bueno, los recibo, pero junto a López Rega. Y la juventud le exige que designe a un funcionario encargado de tratar con la juventud. ¿Y a quién designa Perón? A López Rega. Así, por más que el descamisado celebrara que se rompió el cerco del brujo de López Rega porque la juventud llegó hasta Perón, lo cierto es que esto era seguir, no sé, creyéndose propiamente un discurso que había construido, porque la verdad es que si el cerco existía, Perón estaba muy feliz dentro de él, y López Rega seguía siendo una figura de mucha más gravitación. Ahora, también se dan otros cambios. Por ejemplo, Juan Manuel Puig sale de su puesto de canciller, cae junto a Cámpora, y sube Juan Alberto Viñes, que también es de propaganda DUE, sube de la mano de López Rega y se propone reorientar la política exterior del peronismo. Así, Juan Alberto Viñes va a perseguir alinearse con Estados Unidos, sacar a Argentina del bloque de países no alineados, algo que no logra, algo que se le termina imponiendo, y encuadrarse en la lucha anticomunista de Richard Nixon. Así, por ejemplo, empieza a tener vínculos con Kissinger, o a plantear la posibilidad de una conferencia y de un encuentro entre Perón y Richard Nixon. Otra figura es Benito Lambie, o algunos lo ponen como Jambi. Yo entiendo que es Lambie, pero no importa. Benito Lambie es el nuevo ministro de Interior que reemplaza a Esteban Rigui, muy cercano a la tendencia. Lambie era un militar retirado que había acompañado a Perón en la Revolución de Junio y durante su primera presidencia. Justamente va a salir de esta política de darle recursos a la JP y este tipo de cuestiones. Ahora, quien se mantiene en su cargo es José Bergelbar, porque es el gran arquitecto de lo que se ha denominado el pacto social y que si bien es un acuerdo económico, Perón lo plantea como un acuerdo político. ¿Por qué es importante el pacto social en términos de un acuerdo político? Porque detrás de esta cuestión de controlar la inflación y la puja distributiva, también está justamente controlar las pujas sectoriales. Perón, como decíamos antes, estaba viendo también elementos de lo que eran las socialdemocracias de los países nórdicos y planteaba
la cuestión de una gran concertación nacional. De alguna manera reproducir lo que algunos países europeos habían hecho en el escenario de la posguerra. ¿No? Acuerdos entre empresarios sin grandes conflictos obreros, empresarios y trabajadores, canalizar capitales extranjeros. Así José Helbart lo que plantea es una serie de legislaciones en estos años que apuntan a la nacionalización de la economía, pero también a un margen desarrollista, atraer inversiones extranjeras, pero ojo, por ejemplo, planteando la expropiación de las tierras que eran improductivas, también nacionalizando los depósitos bancarios, también se plantean leyes para castigar la especulación o las conductas monopolistas por ciertas empresas. Incluso llega a plantear Helbart conformar una suerte de gran entidad que administre todas las empresas estatales. Así que Helbart se mantiene en su puesto. Otero también se mantiene porque era el alfil de la burocracia sindical. Pero lo que es interesante es que estos actores justamente tenían un claro fin para Perón. Ser parte de ese acuerdo, ese pacto social de la gran concertación nacional, base de la democracia integrada. Por eso era tan importante la figura de José Ignacio Rucci, porque era la figura dentro del sindicalismo que se esperaba ordenar al movimiento obrero. Pero Rucci, por supuesto, es una figura que se impone desde arriba. No, su dirigencia, su liderazgo no es aceptado unánimemente, e incluso hasta el propio Lorenzo Miguel le hace pujas constantes, ya que Lorenzo Miguel se plega a Perón mucho después que Rucci. Así todo, José Helbart intenta impulsar esta cuestión también de entrar a otros mercados, ingresar al mercado de los países socialistas. Esta foto parece fascinante. José Helbart junto a Leonid Brezhnev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, porque durante este contexto se establecen acuerdos comerciales entre Argentina y la URSS. Ahora, Helbart logra en la segunda mitad del año controlar la inflación. Pero lo que todavía no se ha resuelto es justamente la recuperación salarial que los trabajadores están esperando de la mano del peronismo. Y a esto le tenemos que sumar que, de nuevo, el esquema del pacto social de Helbart se sustentaba en una visión que consideraba que el capital nacional era dominante, pero la economía argentina era una economía mucho más transnacionalizada en los años 70 que en los años 40 o 50. Así que un acuerdo entre la CGE y la CGT es un acuerdo entre el movimiento obrero organizado y una parte del capital que opera en el país. Ahora, lo que es incompatible con este esquema del pacto social es que haya tomas masivas de edificios públicos, de fábricas, de universidades, porque lo que se busca es la institucionalización de una democracia integrada, pero también, por supuesto, es incompatible la lucha armada y mucho más el proyecto de una revolución armada que impulsa el PRT-ERP. Que si bien había mantenido sus reservas, ¿no?, frente a Cámpora, planteando que era un gobierno electo por el pueblo y no iba a atacarlo, pero sí a el empresariado, el capital y al ejército, a partir de este contexto va a empezar a sostener que si Cámpora era una figura electa por la voluntad popular, lo que está ocurriendo a partir de su caída es el avance de los sectores más reaccionarios del peronismo. Y lo que empieza a plantear Santucho en sus editoriales en El Combatiente es que el peronismo va necesariamente a atravesar un proceso de fascistización. Así que tras la caída de Cámpora, que se ve como un retroceso, lo que va a plantear el ERP es cada vez exacerbar aún más abiertamente el conflicto con el peronismo. Por otro lado, también está el malestar que viene de los
sindicatos díscolos a la dirigencia de José Ignacio Rucci. Hablamos de las expresiones del clasismo. Tenemos en estos años el ascenso de René Salamanca en el ESMATA de Córdoba, llegando a formar parte de la cúpula de la CGT Córdoba. Lo que marcó, por ejemplo, la derrota del histórico torrismo, que era con Elpidio Torres, había tenido la figura más importante del sindicalismo cordobés. Entonces, no solo se trata de que existan la tendencia montoneros, sino que hay distintas expresiones que buscan impugnar el proyecto del pacto social porque consideran que no es suficiente lo que se está otorgando. Además de que no comparten, sobre todo el PRT, en su visión, la idea de un acuerdo con la burguesía. Ahora, si Lastiri va a llamar a elecciones para que Perón vuelva a ser presidente, uno de los grandes interrogantes que se abren con esta cuestión es ¿quién va a acompañar a Perón en la fórmula presidencial? Y acá hay varios temas. Porque no solo se trata de quién ocupa el lugar de mano derecha de Perón o de cercanía a Perón, sino que también hay otro escenario planteado, como Perón plantea en su discurso tras la masacre de Seiza. Él está viniendo a pasar y a entregar sus últimos años de vida. La salud de Perón es frágil, está grande. Quien lo acompaña en la vicepresidencia es quien pueda, en un escenario en el cual Perón fallezca, ser el próximo presidente. Así que, quien ocupa el rol de vicepresidente en la fórmula es un motivo de debates. Y distintos sectores plantean soluciones muy alternativas. La tendencia revolucionaria y montoneros vuelven a proponer a Cámpora, no como presidente, sino como vice. Por supuesto, esto es rechazado. Un sector del sindicalismo propone a Rucci, ¿no? Para que vaya como vice, pero no tiene mucha pregnancia. Un sector de la derecha peronista promueve a López Rega para que sea vicepresidente. Tampoco prende. Perón llega a ofrecerle a Balbín que lo acompañe. ¿Por qué? Bueno, porque tenía que ver con el espíritu de la hora del pueblo, con la idea de un gran acuerdo nacional, ¿no? La figura más importante del peronismo, la figura más importante de la Unión Cívica Radical. Pero si Perón moría, Balbín era presidente, siendo radical, algo que una parte muy importante del peronismo nunca va a estar dispuesto a aceptar. Y de hecho, el propio Balbín rechaza la oferta, ¿no? Que nos hubiera abierto ese escenario, porque no estaba para ser presidente por el peronismo. Podía tener un acuerdo en favor de la democracia, pero no para ser presidente con Perón. En ese contexto, en el Congreso partidario del justicialismo, es Norma Kennedy quien plantea que la figura que puede acompañar a Perón es María Estela Martínez. La fórmula Perón-Perón. Hay varios puntos acá. Hay quienes ven la elección de María Estela Martínez como la elección de una figura prescindente. Es decir, si Perón elige a su esposa, no se está posicionando a favor de ningún sector. Hay un problema con esta interpretación, que es el peso que tiene López Rega para María Estela Martínez. López Rega ingresa al círculo doméstico de Perón de la mano de María Estela Martínez. Es la candidata que impone López Rega, Norma Kennedy y Rucci. Así que es una definición, en última instancia, por la derecha, que a su vez tiene montones de problemas. María Estela Martínez vivió la mayor parte de los últimos años en el exilio. Igual que Perón. Pero Perón había sido 2 veces presidente. María Estela Martínez no tenía ninguna experiencia política previa. No tenía un currículum para mostrar. No tenía experiencia de gestión. Había sido representante de Perón 2 veces en el país, en una misión diplomática a Asia. Tampoco tenía una base de apoyo propio ni nada por el estilo.
Se planteaba, no llega a decir Unamuno, si no me equivoco, concejal del PJ, que ella sería capaz de manejar la situación mejor que Balbín si Perón se muere. Pero la elección por María Estela Martínez era una elección arriesgada, realmente, que se da en un escenario en el cual difícilmente se podía haber dejado a todos los sectores contentos. Montoneros rechaza desde un primer momento esta decisión, que es vista justamente como un guiño a la derecha. Santucho y la cúpula del PRT llaman a una confrontación abierta para desenmascarar a Perón. El planteo que hacen es: Perón viene a liderar la contrarrevolución. Viene a reprimir a las organizaciones guerrilleras. Perón es el líder que necesita la burguesía nacional en apuros. Así que durante la campaña presidencial, el PRT lanza una acción aún más ambiciosa, que es copar el Comando Sanidad cerca de lo que era el regimiento de patricios. El 6 de septiembre de 1973 intentan copar el comando, pero fallan. 13 guerrilleros son capturados durante el ataque, en el cual se asesina a un teniente coronel en muchos debates sobre si este se estaba rindiendo, ¿no? Pero muere producto del ataque. Y el hecho es condenado abiertamente, porque encima se da en el contexto de una elección, de una campaña electoral, en la cual Perón cuenta con mucho apoyo. Unos días después, Salvador Allende es derrocado por un golpe de Estado por el que asume el poder el general Pinochet. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que ocurre en Argentina, que también marca cómo hacia el interior del movimiento peronista se empiezan a dirimir los conflictos que antes se daban entre las Fuerzas Armadas y los grupos guerrilleros, el sindicalismo y demás, estamos viendo también que en el escenario internacional hay un corrimiento en la región. El cono sur ahora está gobernado mayoritariamente por regímenes militares alineados con Estados Unidos, con políticas represivas basadas en las enseñanzas de la doctrina de la seguridad nacional, la escuela francesa, y alineados en lo que va a ser conocido como el Plan Cóndor. Así, Argentina se convierte en el último país de la región que tiene un gobierno electo democráticamente. Las elecciones se van a dar finalmente el 23 de septiembre de 1973. Y en esas elecciones, Perón va a sacar el 62% de los votos. Son más de 7.300.000 argentinos los que votan a Perón. Es un récord histórico. Nunca nadie había accedido a la presidencia con un porcentaje tan alto y nunca había sido votado por tantos argentinos. Es decir, la elección de Perón arroja un apoyo abrumador. Incluso los radicales sacan menos votos que en las elecciones de marzo. Detalle de color: el que fue como vice de Balbín en septiembre fue un tal Fernando de la Rúa. En ese contexto, frente a los progresivos avances de la derecha peronista, se produce un episodio que será central para el desarrollo posterior y que ha dado montones de debates. Montoneros estaba atravesando un proceso de unificación con otras organizaciones de la izquierda armada peronista, entre ellos descamisados, sectores de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El día después de las elecciones, Lastiri ilegalizó al PRT-ERP. Otro día después, José Ignacio Rucci, con quien Montoneros venía sosteniendo un enfrentamiento cada vez más abierto, es asesinado en la puerta de su casa, de 23 tiros. El hecho conmociona a la opinión nacional. Un grupo comando acaba de asesinar a José Ignacio Rucci, el secretario general de la CGT,
uno de los pilares del pacto social y uno de los principales aliados de Perón. Se piensan en varios posibles autores. Primero se piensa en el PRTR, porque acababa de ser ilegalizado. También incluso se llegó a mirar a Lorenzo Miguel por la disputa dentro del sindicalismo. Pero muy rápidamente todos miran a Montoneros. Primero porque Montoneros ya tenía un enfrentamiento abierto con la burocracia sindical. Y segundo, porque ya había tenido enfrentamientos abiertos con Rucci. Le podían inculpar la responsabilidad sobre la masacre de Seiza, así como otras cuestiones. Para muchos, Montoneros le acababa de tirar un cadáver a Perón. Según la investigación de Ceferino Reato, habría sido asesinado por un comando de Montoneros liderado por exmiembros de la FARC. Tino era el apodo, ahora se me fue. Tino o Nino era el apodo del tirador. Rucci había sido asesinado. 23 tiros. Sectores de la izquierda peronista celebraron el hecho, sectores de la izquierda también. No hubo condenas por parte de Montoneros al asesinato. Su silencio podía leerse como una muestra de aprobación. Muy rápidamente el hecho sería conocido como la Operación Traviata, porque por ese entonces había un famoso comercial de las galletitas de agua que decía: son más redonditos, son más sabrositos, es la marca de Traviata, 23 agujeritos. Perón condena enormemente el episodio. Muchos testigos dan cuenta de lo afectado que se veía Perón por el hecho. Y esto va a tener unas consecuencias muy profundas en el desarrollo de los acontecimientos posteriores. Según Marcelo Larraqui, la misma noche del asesinato de Rucci, dentro del Ministerio de Bienestar Social, que ya funcionaba como una suerte de cuartel de la derecha peronista, se decide tomar represalias. Y se asesina a un dirigente de la juventud peronista que militaba en la Facultad de Derecho de la UBA, que tenía apellido Grinberg. No me acuerdo si era Emilio o Ernesto Grinberg. Es asesinado por una patota que sale en un vehículo del Ministerio de Bienestar Social y pide zona liberada a la policía antes de asesinarlo en la puerta de su casa. ¿Por qué es importante esto? Porque daba cuenta de la prefiguración de una lógica parapolicial por parte de grupos armados de la derecha peronista. Pero esto es solo el puntapié inicial de otra lógica. Algunos consideran que este primer asesinato cometido desde el Ministerio de Bienestar Social, bajo esta lógica de pedir zona liberada para que la policía no intervenga, sería un bautismo no declarado de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Pero la consecuencia más importante del asesinato de Rucci es la formulación del llamado Documento Reservado del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista. Este documento es central para el periodo posterior. A principios de octubre, días después del asesinato de Rucci, circula un documento reservado, un documento que se supone que sería secreto, pero que llega a la prensa, es replicado por la prensa, con firma de Perón, en el que se plantea que los ataques y el asesinato de dirigentes peronistas marcaban el inicio de una guerra contra nuestro movimiento. Y a partir de esto se planteaba la necesidad de una movilización de todos los actores del movimiento peronista para enfrentar a la infiltración marxista que buscaba atacar al justicialismo. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque apropia plenamente un discurso que originalmente era de la derecha peronista, que es la de los infiltrados marxistas en el movimiento. Pero además plantea la movilización de todo el aparato. Todos, o sea, pueden buscar el documento reservado y leerlo por ustedes mismos. Todos los actores del movimiento tienen que participar de esa lucha interna, en todos los niveles, con
todos los medios, habilitando por supuesto la violencia parapolicial y demás. Incluso se planteaba la conformación de un sistema de inteligencia unificado, o sea, un organismo de inteligencia para liderar esta lucha. También se planteaba que aquellos que fueran parte del movimiento justicialista tenían que declararse abiertamente enemigos del marxismo o afrontar ser expulsados del justicialismo. También se planteaba que todos aquellos que pongan reservas a la campaña de depuración ideológica serían apartados. O sea, también hay un proceso de disciplinamiento, ¿no? Todos se tienen que encuadrar en la lucha contra la infiltración marxista y contra el marxismo. Y de nuevo, los medios a utilizar eran todos los que se consideren útiles. Esto es lo que va a marcar es el inicio de una guerra abierta dentro del peronismo contra el marxismo. Marina Franco tiene un libro muy bueno que analiza esta cuestión, que se llama Un enemigo para la nación, orden interno, violencia y subversión, en el que plantea que es muy difícil exagerar la importancia de que un documento con firma de Perón plantee que todo el peronismo tiene que lanzarse una campaña contra el marxismo. A partir de esto, ya durante el gobierno de Lastiri, se activa el accionar de los grupos parapoliciales y lo que será conocido como la AAA. Esto merece un video aparte, pero quiero hacer un planteo muy importante. Muchas veces vemos, como dice Marina Franco, como dice Merelle y otros autores, Ladiu también, muchas veces vemos la represión del tercer peronismo como el accionar de la AAA, ¿no? Y eso es la represión del tercer peronismo. Y eso es una visión muy parcial de un fenómeno más amplio en el que conviven el accionar parapolicial, la legislación de excepción, el aparato represivo del Estado, tomando cada vez atribuciones más abiertas para esa campaña, y montones de agrupaciones de cuadros de la derecha peronista. Merelle lo explica muy bien cuando analiza la depuración ideológica en General Sarmiento. Más bien lo que parece haber es una suerte de complejo contrainsurgente, en el que participan grupos armados de la derecha y del movimiento peronista en general, que no necesariamente son parapoliciales en algunos casos, sino que se prestan en ese momento, como la Juventud Sindical. Grupos parapoliciales que tienen un pie en la policía o en los servicios de inteligencia y otro en ese accionar. El Estado y la legislación. En esta campaña de depuración en la cual se combinan distintos actores para la guerra interna contra el marxismo. Así que lo que a veces vemos como la AAA es, por un lado, los hombres de López Rega y por el otro todo un montón de actores. La Concentración Nacional Universitaria, la Juventud Sindical, la Juventud Federal, las patotas de la UOM, el Comando de Organización, la propia Policía Federal. La DIU habla, si no me equivoco, también del mercenarismo corporativo. Porque acá hay toda una serie de actores que se prestan para la campaña contra el marxismo. Y que persiguiendo esta purga y la depuración interna del movimiento, también van a atacar a otros actores. En ese contexto, Perón asume la presidencia el 12 de octubre de 1973. ¿Por qué el 74 ahí? No lo sé. Ese mismo día, también para marcar que no se pierde de vista el escenario, Montoneros anuncia su fusión definitiva con las FARC. O sea, el hecho de que unos días después, según todo indica, a la elección de Perón, Montoneros asesina a Rucci y el día de la asunción anuncian que se han unificado con las FARC, marcaban el impulso de Montoneros de pisar y marcar la cancha. Respecto al documento reservado, la Conducción Nacional de Montoneros planteaba que no era un documento emanado por Perón y que si tenía la firma de Perón era producto del cerco. Ahora, ojo, porque Montoneros no solo apunta a la lucha armada. Se da un fenómeno que es muy interesante
para pensar, por supuesto que esto no es el resultado final de lo que ocurrió, pero nos permite pensar que había otras alternativas, que es el operativo Dorrego. En octubre de 1973, en el marco de la asunción de Perón y también después, a partir de las inundaciones que habían afectado localidades de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Oscar Videgain, de la mano del general Carcaño, el jefe del ejército, lanza el operativo Dorrego. Un operativo en el cual participaron miembros de las organizaciones armadas y de la JP, Montoneros y la JP, liderados por Dante Gullo, y soldados del ejército argentino en trabajos para construir canales, refaccionar escuelas y hospitales y construir rutas y llevar ayuda social a los vecinos de las zonas inundadas. Esta acción lo que planteaba era la idea de una reconciliación nacional entre los grupos de la izquierda armada y el ejército de las Fuerzas Armadas, llegando a tener esta fotografía que me parece una locura en perspectiva, que es soldados del ejército argentino junto a militantes de Montoneros. Esta medida de Carcaño justamente tenía que ver con reorientar la línea del ejército y salir del enemigo interno comunista que había bajado de Estados Unidos a tener una matriz más antiimperialista. Pero, por supuesto, que hubo oficiales antiperonistas y anticomunistas dentro de las Fuerzas Armadas que vieron esto como una provocación. De hecho, hay algunos comunicados internos que dicen: estas son las tareas o los trabajos que las Fuerzas Armadas hacen en los países comunistas. Y bueno, no sé si está tan mal que las Fuerzas Armadas también trabajen junto a jóvenes politizados en tareas, no sé, de reparar pueblos. Pero eso es un tema para otra discusión. Ahora, Perón en el poder va a tender a fortalecer a sus actores, a sus principales aliados. Por ejemplo, el sindicalismo. Se va a impulsar una nueva ley de asociaciones profesionales que refuerza el poder de las cúpulas sindicales, les da más recursos y le retira la personería y la representación le retira recursos y poder a las comisiones de las fábricas y a los sindicatos pequeños, ¿no? Durante los últimos años habían aparecido sindicatos que tenían liderazgos independientes o de izquierda, como pasaba con Citrac, Citram, que ya en esta época habían sido retirada la personería jurídica, que eran sindicatos que eran más democráticos, pero que podían ser díscolos de las dirigencias de la CGT. Se les retira poder y se busca reforzar a la cúpula frente a las bases. Esto, por supuesto, que si bien reforzaba esa idea vertical, habría el problema de qué pasaría si esas bases no se sentían representadas por sus dirigentes y no tuvieran mecanismos de participación intermedia. Veremos qué pasará. Ahora, constantemente Perón desde el poder reafirma esta idea de confrontar y disputar con aquellos enemigos infiltrados dentro del movimiento. A su vez, con los recursos de los que se dotan estas fuerzas, estas van a emprender actos que apuntan a fortalecer su aparato. Sobre todo López Rega. ¿Qué hace López Rega, por ejemplo? Dice, bueno, si el problema es la infiltración marxista y la juventud peronista está cooptada por el marxismo, hay que lanzar nuestra propia juventud peronista. Y así como la UOM había lanzado la juventud sindical o la juventud sindical peronista, López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social crea la Juventud Peronista de la República Argentina. Su propia juventud peronista. Incluso empieza a operar ahora de forma más declarada la AAA como tal. ¿Cuál es el primer atentado que se le adjudica a la AAA como AAA? La colocación de una bomba en el automóvil del senador Solari Irigoyen.
¿Por qué a Solari Irigoyen? Porque se había opuesto a la ley de asociaciones profesionales. Así, Hipólito Solari Irigoyen sufre una tentativa de homicidio, es herido, pero sobrevive. No va a ser el único atentado que sufre. En torno a esos días empezó a circular un nuevo periódico semanario llamado El Caudillo de la Tercera Posición. ¿Qué era el Caudillo de la Tercera Posición? Un diario de la derecha peronista y de alguna manera el organismo de prensa de la AAA. Era financiado por el Ministerio de Bienestar Social y era dirigido por Felipe Romeo, a quien le decían la viuda, porque era nostálgico de Hitler. Ahora, el Caudillo empieza a circular al mismo tiempo que la AAA empieza a accionar. Al mismo tiempo que tenemos un acto el 16 de noviembre de la Concentración Nacional Universitaria, la Juventud Peronista de la República Argentina, para honrar un año del retorno de Perón y también honrar la batalla de Vuelta de Obligado. Y en este contexto el Caudillo empieza a lanzar amenazas. En la sección se llama Oíme u Oíme Barbudo. El primer Oíme Barbudo lanza una amenaza genérica a la izquierda revolucionaria, planteando que los van a hacer mierda. Pero con el tiempo, el Caudillo empieza a publicar las amenazas que hacía la AAA. Y con el tiempo, las listas de personas amenazadas en el Caudillo van a empezar a corresponderse con la lista de personas asesinadas por la AAA. En ese escenario, Ler plantea que todo confirma su diagnóstico de que Perón había venido a liderar la contrarrevolución y había que desenmascararlo, que toda la población vea que Perón era el enemigo. Así Ler plantea una acción a una escala mayor. Entre 80 y 100 guerrilleros, hay dudas con el número. Si no me equivoco, María Seoane dice 80. Asaltan la guarnición militar de Azul, que era del regimiento de caballería blindada. Una de las principales guarniciones blindadas del país. Asaltan la guarnición militar, asesinan al oficial que la comandaba, al coronel, y a su esposa, y secuestran al teniente coronel Ibarzábal, al quien van a tener en la cárcel del pueblo durante 10 meses antes de ejecutarlo. La acción, el saldo de muertos y el ataque que se da en pleno verano provoca una condena absoluta de Perón y la mayor parte de los partidos políticos, pero además Perón sale con su uniforme militar a dar un discurso muy duro de condena en el que plantea que había que acabar con el terrorismo subversivo. Aniquilar al terrorismo subversivo. La acción de Azul va a marcar la definitiva persecución no solo de Alar, sino del PRT y de todos los grupos que de forma periférica estén vinculados a esto. Así lo que empieza a ocurrir es que Perón plantea la necesidad de hacer tronar el escarmiento y un castigo ejemplar hacia el PRT-ERP. En este contexto va a impulsar la sanción de una nueva legislación, una reforma del Código Penal para perseguir a los grupos armados de la izquierda. Ojo con esto, en todos sus discursos, si bien Perón más de una vez sugirió que en caso de resolver esto por las armas, él los podía matar a todos, o que no alcanzaran los medios legales, utilizaran los ilegales, como decía Benito Lambi, él siempre planteó esto como un tema policial, esencialmente, y no militar. Ahora, en este sentido, Perón va a impulsar una legislación que lo que sostiene es perseguir toda forma de terrorismo. Lo que empieza a ocurrir con el proyecto de ley es que cada vez
empieza a normalizarse el discurso construido al interior de las Fuerzas Armadas sobre el enemigo subversivo. La otra cuestión es que Perón cuestiona la incapacidad del gobierno, no dice así, pero todo lo deja entrever, dice, no es casualidad que esto ocurra en ciertas jurisdicciones donde se tolera o se es cómplice de estas organizaciones, refiriéndose a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Oscar Videgain, cercano a la tendencia. Así Perón bloquea a Videgain y lo obliga a renunciar. Un mes antes también había obligado a renunciar a Carcaño, bloqueándole los ascensos que había propuesto. Así las dos figuras del operativo Dorrego quedan afuera del mapa. ¿Quién asume la provincia de Buenos Aires? Victorio Calabró, que justamente es un hombre de la UOM que a partir de ahora va a prestar el aparato de la provincia más importante para dotar de recursos a la campaña de depuración partidaria. Así lo que empieza a ocurrir es que incluso en pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires se empieza a perseguir a los infiltrados marxistas. Ahora, también Perón impulsa este proyecto de ley en el Congreso y tiene un problema. Los diputados de la JP, esos diputados que habían ingresado como parte de la participación proporcional de la tendencia, rechazan un proyecto de ley que ven como un avance represivo que incluso los puede perjudicar a ellos como parte de las estructuras periféricas de montoneros y otros grupos. Perón en este contexto da un discurso donde plantea que no hay ninguna guerra que dar, los que quieran luchar van a quedar fuera de la ley y que la juventud la quiere toda, pero siempre y cuando sean justicialistas, porque lo que va a plantear es que si yo soy comunista, a nadie se obliga a estar dentro del justicialismo, pero si yo soy comunista, me voy del justicialismo. De esta manera lo que estaba planteando Perón es, esta gente, si no se va a plegar a la campaña, tiene que abandonar el movimiento. Finalmente se termina pidiendo la renuncia de los diputados de la JP. La ley se aprueba. Marina Franco explica esto muy bien. La legislación, que se suponía estaba orientada a reprimir al terrorismo, tiene legislaciones que sancionan y castigan la tenencia de armas o la incitación a la violencia, pero tiene también figuras ambiguas del delito, ¿no? Asociación ilícita, también se declaran ilegales huelgas no aprobadas por el Estado, cierto tipo de propaganda, la tenencia de material de izquierda o marxista, o incluso no solo la alteración del orden, sino la incitación a la alteración del orden. De esta manera lo que empieza a ocurrir, y esto se retoma un sendero que se había interrumpido con Cámpora, es toda una serie de legislación que tiende al estado de excepción. Se empieza a plantear cada vez más la creación de figuras ambiguas del delito, como decíamos antes, que permitían perseguir ampliamente a alguien que perturbe el orden. Y las figuras de la asociación ilícita permitían, por ejemplo, cerrar medios, censurar a diarios o prensas partidarias que estuvieran alineadas a la izquierda. Ahora, como decíamos antes, no hay que pensar la represión como la AAA, sino que hay toda una serie de dispositivos que incluyen medios legales, fuerzas de seguridad, dispositivos legales de excepción, grupos de cuadros de la derecha peronista, del sindicalismo ortodoxo, grupos parapoliciales y fuerzas de seguridad, como decíamos antes. Quien representa esto, o una de las piezas clave, es Alberto Villar. Alberto Villar había sido un represor de la dictadura de la Revolución Argentina, que había sido formado en la escuela francesa de la contrainsurgencia. Villar se había retirado porque había cometido todo tipo de abusos, había participado de la represión en el Tucumanazo, y se había fundado una empresa de seguridad privada. Estaba retirado, de hecho, medio lo habían retirado por
como decíamos antes, participar de torturas, abusos. En el escenario de la sanción de la ley y de la reforma del Código Penal, Villar es reincorporado a la policía, donde forma un escuadrón especial llamado los Centuriones para perseguir grupos de izquierda. Reincorporan a Villar y al otro día el caudillo recibe una lista de personas amenazadas por la AAA, con nombre y apellido, por primera vez, como explica Larraqui en su biografía de López Rega. También se incorpora a Luis Margaride a la policía de nuevo. ¿Quién era Luis Margaride? El jefe de la policía de Onganía, que reprimía hasta la gente que iba a los telos, es decir, a los albergues transitorios. Es decir, dos represores de la dictadura anterior son reincorporados. Otra reincorporación es la del excomisario Juan Fiorillo, responsable de la desaparición de Felipe Vallese, el militante peronista desaparecido en el 62. Pero hay otras medidas. José López Rega era un policía retirado de la policía. Perdón, era un cabo retirado de la policía. Perón, por decreto, no solo lo reincorpora, sino que lo asciende de cabo a comisario general de la Policía Federal, saltando 14 escalafones jerárquicos en un decreto. El jefe de la Policía Federal rechaza este ascenso y ¿qué hace Perón? Le pide la renuncia y nombra jefe de la Policía Federal a Alberto Villar. Miembro de la AAA, líder de la AAA. Como Rodolfo Almirón, custodio de López Rega, también miembro de la AAA. No tenemos ningún documento directo en el cual Perón diga yo creo la AAA. No existe ese documento. Solo existe un documento con firma de Perón llamando una guerra interna contra el marxismo por todos los medios disponibles, anunciando la creación de un servicio de inteligencia para liderar esta lucha, y decretos de Perón dándole un ascenso extraordinario como jefe de policía, subministro de bienestar social y secretario personal, que resulta ser el líder de esta confederación de grupos parapoliciales y armados conocido como la AAA. Esto sobre todo para pensar cuando hay narrativas que tratan de hacer acrobacias mentales para desligar a Perón de la AAA. Que de nuevo es verdad. Públicamente Perón siempre dijo que estaba la ultraderecha y la ultraizquierda, pero nunca tomó medidas concretas para perseguir la accionar de la AAA. Y se da la casualidad de que siempre dotó de recursos a todas las personas que orbitaban ese espacio, incluido el propio López Rega, que insisto, ya era ministro de Bienestar Social, ya era secretario personal de Perón. Hay que preguntarse, ¿hacía falta que fuera comisario general de la Policía Federal con un ascenso meteórico que no tiene ningún precedente en la historia, producto de un decreto? Y no, por supuesto que no. Solo respondía que justamente era darle recursos a López Rega para la campaña de depuración. Pero después no deleguemos a Perón de esto porque no tiene ningún sentido. De hecho, esto ya era ruidoso en esa época. Poco después de la aprobación de la ley y en medio de los crecientes atentados de la AAA, que, por supuesto, como había ocurrido en la época de Onganía, muchas veces la gente cree que la izquierda ponía bombas y la derecha no. Pero en realidad las bombas las ponía tanto la izquierda como la derecha, incluso la propia policía y los servicios de inteligencia del ejército. La AAA dinamitaba locales de la Juventud Peronista, del PRT, de grupos de izquierda. Lo mismo había ocurrido con grupos parapoliciales que estaban integrados por miembros de las fuerzas de seguridad y la inteligencia durante la dictadura de la Revolución Argentina. Es decir, las bombas que muchas veces se pierden en el caos de los medios, como la violencia, como explica Marina Franco, en realidad podían ser del ejército, podían ser de la policía, podían ser de los servicios de inteligencia, podían ser de la ultraderecha. Y muchas veces lo eran.
En ese contexto, la periodista Ana Guzzetti del diario del Mundo, vinculado al PRT, increpa a Perón al respecto de los atentados de la Triple A. Ana Guzzetti del diario El Mundo. Señor presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. A partir de los hechos conocidos por todos de Azul y después de su mensaje llamando a defender el gobierno, esa escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de 2 semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda, hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Yo quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos... Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda que son ustedes y la ultraderecha que son los otros señores. De manera que esas dos, arréglensela entre ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero indudablemente que el gobierno, el Poder Ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros. Porque lo que nosotros queremos es paz y lo que ustedes no quieren es paz. Le aclaro que soy militante del movimiento peronista hace 13 años. Hombre, lo disimula muy bien. De nuevo, pese a que Perón públicamente hablaba de la violencia de ambos extremos, no hubo medidas concretas para perseguir o reprimir la violencia de los grupos parapoliciales ultraderechistas, como Perón también los definió, dijo la violencia de la ultraderecha, sino que al contrario, todas las medidas que llevó adelante el gobierno en este sentido tendieron a dotarlos de recursos. Políticas de ascensos, de entrega de financiamiento, legislaciones que les abrían el camino, y no vemos procesos en esta época por parte del Estado contra grupos vinculados a la violencia ultraderechista. En este contexto tenemos que plantear que también hubo un proceso de depuración federal que tuvo que ver justamente con la caída de gobernadores y administraciones provinciales allí donde hubiera dirigentes que no se plegaran a la campaña. Un caso es el del Navarrazo, que fue un golpe de estado policial en Córdoba para derrocar al gobernador Obregón Cano y su vice Atilio López, cercanos a la tendencia, y que fue protagonizado por el jefe de la policía, el teniente coronel Navarro, que no solo los detuvo, sino que llevó adelante una campaña represiva contra dirigentes sindicales combativos, militantes de la izquierda. Se produjeron allanamientos contra Agustín Tosco, quien posteriormente moriría en la clandestinidad. Y este golpe de estado que derrocó a un gobernador fue convalidado por el presidente, que recién un mes después intervino en la provincia para una normalización, pero que no repuso al gobernador depuesto en ese proceso, ni habilitó ni condenó el proceso mientras ocurría. Ahora el de Córdoba se suma a lo que había sido Buenos Aires, y al que hay que sumar el caso también de Formosa, en donde ocurrió un proceso similar por el cual hubo una intervención federal para poner fin al gobierno en un contexto de escalada de conflictos entre izquierda y derecha. También habrá otros casos a lo largo del gobierno, como el de Santa Cruz o el de Mendoza. Así que todo se configura en un escenario en el cual la derecha peronista ha copado espacios dentro del gobierno, hay grupos armados parapoliciales o partisanos, como pueden ser el Comando de Organización, que llevan adelante la campaña de depuración ideológica, y
la izquierda armada peronista, que había planteado una suerte de tregua con la llegada del peronismo al poder, empieza a recurrir progresivamente a las armas. El 11 de marzo, Montoneros hace un acto en el Estadio de Atlanta. Montoneros tenía mucha capacidad de movilización, siempre tuvo más capacidad que la derecha peronista en este ciclo. Por supuesto con estas estructuras, la Juventud Peronista Regional, la JTP. Y Firmenich, en el Estadio de Atlanta, llama romper el pacto social y plantea que el proceso de liberación nacional ha sido desviado y desvirtuado por los traidores dentro del movimiento y la burocracia sindical. Así lo que planteaban es, Perón está siendo engañado, está torciendo el rumbo del proceso de liberación nacional. Unos días después, Montoneros asesina a Rogelio Coria, dirigente sindical de la Unión Obrera de la Construcción. Ahora, Montoneros, como decíamos antes, tiene una capacidad de movilización espectacular, pero nunca había podido demostrarla frente a Perón. No porque Perón no lo hubiera visto, sino porque Perón siempre tendía a ignorar la posibilidad de ser interpelado por ellos. Había ocurrido en octubre, cuando se movilizaron en ese acto masivo a su residencia para entrevistarlo, terminó recibiéndolos de la mano de López Rega. El momento llegaría el 1 de mayo. Hay que decir que el 1 de mayo es uno de los días más importantes de la liturgia del calendario peronista. Es el Día del Trabajador, que de hecho el peronismo había convertido en la fiesta del trabajo. El 1 de mayo de 1974 va a pasar a la historia. Perón había convocado por primera vez a un 1 de mayo después de largos años de exilio. Más de 20 años sin que Perón presidiera un acto de estos. Y en ese contexto, plantea, ante las crecientes escaladas de conflicto al interior del movimiento, la necesidad de asistir sin banderas de las organizaciones y en paz. Pero ese día pasará a la historia por otra cuestión. Los miembros de la tendencia revolucionaria llevan banderas argentinas que luego convierten en banderas de Montoneros con aerosoles u otras camufladas. Se dan pujas entre miembros de la tendencia y miembros del peronismo ortodoxo. Y finalmente, cuando Perón sale al balcón de la Casa Rosada, ¿no?, a dar su discurso, ve cómo sale su esposa y le chiflan y le cantan: no rompan las bolas, Evita hay una sola, o si Evita viviera sería montonera. Para Montoneros, explica Rocío Otero, la memoria sobre Evita era central en esta confrontación, porque impugnando a Isabel y amparándose en Evita y las milicias populares que Evita habría querido conformar, se legitimaban como una verdadera representación de la esencia del peronismo. También cuando sale López Rega, le chiflan, cantan Ruchi traidor, saludos a Bandor, y entre todos esos cantos interpelan a Perón gritándole: ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno popular. Así, en medio del discurso de Perón, que buscaba justamente confraternizarse con las organizaciones sindicales, ¿no?, porque era el Día del Trabajador, se da uno de los episodios más icónicos de los años 70. 21 años en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años es de estos estúpidos que gritan.
mantenido inconmovible. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. El Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica. Y han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Imberbes estúpidos. Un concepto que quedará para la historia. Perón había roto abiertamente con Montoneros y la tendencia revolucionaria e incluso había planteado que las organizaciones sindicales habían visto caer a sus dirigentes sin que haya sonado aún el escarmiento, ¿no? Hacer tronar el escarmiento ya era una referencia que había planteado Perón. Ahora, hay debates historiográficos y de la memoria al respecto de esto. ¿Qué es? ¿Perón echó a Montoneros y la tendencia revolucionaria? En un sentido muy técnico, de la plaza no los echó. Esto es algo que plantean muchos dirigentes de Montoneros. Entre ellos, Fernando Vaca Narvaja lo ha planteado alguna vez. Perón no nos echó. Y cuando uno ve el discurso, no los expulsa, los insulta, pero nunca los expulsa de la plaza. Los dirigentes y las organizaciones de la tendencia la abandonan y queda media plaza vacía. Se van con gritos de acerrín, acerrán, es el pueblo al que se va, en medio de confrontaciones con el peronismo ortodoxo. Ahora, tras esta ruptura, Perón expulsa a la tendencia del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista. Y días después, en medio de la ruptura, a procesar, la tendencia tiene que analizar qué hacer con Perón. Habían crecido todo este tiempo al amparo del movimiento y ahora Perón los había condenado. Eso era un gran problema para la idea de la guerra popular prolongada. Unos días después, un comando de la AAA asesina al padre Mujica. Años después, se establecería la condena sobre Rodolfo Almirón, Custodio López Rega, como responsable material del hecho. También, en esos días, se produce la masacre de Pacheco, cuando un comando de la AAA ingresa a un local del Partido Socialista de los Trabajadores, secuestra a 6 militantes y a 3 que eran mujeres las libera y a los 3 que eran varones los tortura y asesina y aparecen descampados. Tanto el asesinato de Mujica como el asesinato de la masacre de Pacheco marcaban una lógica. La AAA y estos grupos no dirigían su violencia ni exclusiva ni mayoritariamente contra los grupos armados. El Partido Socialista de los Trabajadores era un partido legal. El padre Mujica era un cura. En ese contexto, la violencia se desplegaba contra militantes que actúan de forma legal, contra periodistas, contra abogados, contra diputados o senadores como Hipólito Solari Irigoyen. La violencia de esos grupos, amparados en el accionar parapolicial, no solo era cada vez más indiscriminado e impune, sino que no iba necesariamente contra grupos armados. Entre una de las últimas grandes acciones de Perón estuvo justamente una entrevista con Augusto Pinochet. Perón en diciembre se iba a reunir con Richard Nixon. Me faltó mencionar esto, pero no se produjo porque debido a un ataque cardíaco suspendió el viaje. La salud de Perón se había deteriorado progresivamente. Había amenazas de renuncia
y el 12 de junio de 1974 la CGT convocó un acto masivo a Casa Rosada para mostrar su apoyo al gobierno. Había un escenario muy difícil, el pacto social estaba mostrando sus límites, se estaba empezando a sentir el impacto de la crisis del petróleo. La puja distributiva era cada vez mayor, los sindicatos exigían mayor presencia en el gobierno. En ese contexto, Perón da un discurso en el balcón de la Casa Rosada, tratando de congraciarse con los dirigentes sindicales, con el movimiento, y pronuncia una frase histórica. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. 20 días después, Perón muere. El 1 de julio de 1974, el hombre que había marcado la política argentina durante los últimos 30 años, muere. Y con él el gran problema. ¿Quién podía ocupar el lugar que había ocupado Perón? La muerte de Perón no solo marca el pesimismo y el quiebre que representa la partida del líder más importante de la historia argentina del siglo XX y de la historia reciente en general, sino también el escenario de la falta de un liderazgo político claro en un contexto en el cual la Argentina enfrentaba una creciente violencia política, enfrentamientos al interior del peronismo, desafíos al poder del Estado y progresivamente una crisis económica acuciante producto del shock externo y también de las pujas distributivas en el interior del país. El funeral de Perón fue un funeral masivo, de los más multitudinarios de la historia argentina, pero también marcado por este gran problema y vacío político. Como expresa esta fotografía de Balbín abrazando a María Estela Martínez, hubo una suerte de pequeña tregua nacional en el momento de la muerte de Perón. De hecho, Balbín pronuncia esta histórica frase: este viejo adversario despide hoy a un amigo, planteando también que estaba dispuesta la Unión Cívica Radical a acompañar a Isabel. Y sobre Isabel están todas las miradas. Isabel había sido la decisión de un sector de la derecha peronista para colocar una figura que pueda verse como presidente, que era la esposa de Perón, pero que no tenía ni peso político propio, ni experiencia de gobierno, y ni siquiera era tan aceptada en todo el país. Estamos hablando de la primera mujer presidenta de la historia del mundo. Isabel fue la primera presidenta no de la Argentina, sino del mundo, hace 50 años, más de 50 años, en un contexto en el cual era mucho más difícil imponer eso, sin experiencia política, era una artista, y con la legitimidad únicamente de haber sido la esposa de Perón, pero ni siquiera la esposa más reconocida de Perón. De hecho, cuando Perón muere hay muchas dudas sobre qué iba a pasar, si Isabel iba a llamar a elecciones, como había ocurrido en el intervalo de Cámpora a Lastiri, pero se decide a asumir. Isabel será la nueva presidenta del país, y su gobierno estaría marcado por la progresiva descomposición de la autoridad del Estado, el agravamiento de la crisis económica, el agravamiento de la interna peronista y la escalada de la violencia guerrillera y represiva, pero también por el peso gravitacionalmente más importante que iba a tomar José López Rega. El escenario que siempre había temido, por ejemplo, el general Carcaño, que tuvo una entrevista con Montoneros a finales del 73, que llevó a que Perón le exija su renuncia, era qué pasaría si Perón moría y nos encontrábamos con una presidencia lópez-reísta de Isabel. Sí. El gran tema era la
distribución del poder entre los distintos sectores del movimiento peronista, con el ascenso de Isabel, el gobierno adquiere un carácter cada vez más sectario, recluyéndose en la red de apoyos de López Rega y sus contactos, que incluso pone en jaque la alianza entre el gobierno peronista y los sindicatos. Vamos a tener un gobierno más sectario, más autoritario, más represivo y con un carácter muchísimo más, no me sale la palabra que quiero utilizar. Bueno. No me sale la palabra. Son altas horas de la noche. No quiero pensar hace cuánto estoy grabando esto. Bueno. Tomen esto. No estoy transmitiendo, estoy grabando. Esto hubiera pasado en vivo, si no. Y bueno, son cosas que ocurren. Mucho más incapaz de mantener un rumbo fijo en la economía. Si Perón había llegado de la mano del pacto social, lo que vamos a ver con Isabel es no solo cómo el pacto social se va derrumbando, sino cómo el gobierno actúa de forma improvisada tratando de darle un rumbo entre reeditar una política peronista y políticas de ajuste. Así lo que tenemos es que la figura de peso va a ser progresivamente, la figura que disputa el peso del gobierno es José López Rega, que no solo apunta a ser ministro de Bienestar Social, mantiene su cargo de secretario personal de la presidencia, aunque Perón esté muerto, es comisario general, tiene un pie en el Ministerio de Bienestar Social, un pie en la policía, conforma un elenco de figuras a su alrededor que dirigen el rumbo político. Hay varios miembros de propaganda DUE en el gobierno. Licio Gelli había conseguido, el máximo jerarca de propaganda DUE había conseguido una condecoración de Perón de la mano de López Rega. Emilio Eduardo Macera se convierte en el jefe de la Armada, todavía con Perón vivo, porque era visto como un marino no gorila. También miembro de propaganda DUE. Raúl Astiri, miembro de propaganda DUE. El canciller Viñes, miembro de propaganda DUE. Y tal vez a futuro un ministro de Economía, miembro de propaganda DUE. Pero también hay otras medidas que toma Isabel. Por ejemplo, reemplaza al doctor Jorge Tayana como ministro de Economía y nombra a Oscar Ivanišević. Ivanišević era un cuadro vinculado históricamente a la Alianza Libertadora Nacionalista que lleva adelante una campaña de persecución y depuración en las universidades y el sistema educativo. Es decir, a partir de esto se despide y se cesantea a profesores, investigadores, se cierran carreras y se interviene la UBA. Y no solo se interviene la UBA. Como interventor se nombra, no me acuerdo si el primer nombre es Alberto, estoy seguro es Alberto Otalagano, ex miembro de la Alianza Libertadora Nacionalista, fascista declarado, o sea, fascista, abiertamente fascista, que viene a limpiar la universidad de zurdos. Se prohíbe la actividad política, ingresa a la policía, nombra como asesor a Jaime María de Maggio, un ex miembro de las SS Carlomagno, como asesor del rector de la UBA, y la Concentración Nacional Universitaria dirige la campaña de depuración, participando en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de la mano de la AAA. Así, este grupo, que había empezado como una organización estudiantil de ultraderecha, se convierte también en un grupo parapolicial, parte de la estructura represiva de la AAA. Hoy en día tenemos hasta condenas por crímenes de lesa humanidad a miembros de la Concentración Nacional Universitaria. Pero también cada vez se fue dotando de más recursos a los escuadrones parapoliciales, que actúan de forma más desbocada. La AAA y los grupos más ásperos del entramado represivo tienen una forma espectacularizada de accionar.
última dictadura tendía a cometer atrocidades, torturas, violaciones y desaparecía los cuerpos. La AAA jugaba con la espectacularidad. Tiraban los cuerpos en las calles o en descampados y que se viera que estaban mutilados, destruidos, las mujeres violadas. O incluso los colgaban en los árboles o en los postes de luz al estilo mensaje mafioso, mensaje gangsteril, similar a lo que harían los narcos hoy en día en México. Entonces, no solo asesinaban, sino que buscaban que sus asesinatos tengan impacto. No es lo mismo ejecutar a alguien que darle 30 tiros en la cabeza a propósito para que su cuerpo se vea como una masa sanguinolenta desfigurada. O colgarlo mutilado en un árbol o un poste de luz. Así, se vuelve regular que aparezcan cadáveres acribillados, mutilados. Y hay una absoluta impunidad. Hay un caso, ahora se me fue, de una chica que es militante de la JP, que la AAA la secuestra, la viola, la asesina, y cuando van a buscar respuesta a su esposo, sus amigos, el esposo es golpeado por la policía y detenido. Y además, insisto, muchos blancos de la AAA no son miembros de la izquierda armada, no son miembros de Montoneros, no son miembros del ERP. El diputado Ortega Peña sí era miembro de la Tendencia, era diputado nacional, es asesinado por la AAA. Silvio Frondizi, hermano del expresidente Frondizi, intelectual marxista, docente universitario de la UBA, es asesinado de 30 disparos en la cabeza. Y su cuerpo es dejado así mutilado en un descampado para que lo encuentren. Julio Troxler. Julio Troxler. Si alguien leyó Operación Masacre, siempre se habla de la resistencia peronista, de la masacre de los fusilamientos del basural de José León Suárez. Bueno, Julio Troxler era uno de los fusilados que vivía. Fue uno de los sobrevivientes de la Operación Masacre. Y no murió por las balas de la Libertadora, murió por las balas de la AAA. También Montoneros, la JP y otros partidos de la izquierda en general acumulan muertes de la AAA. También ocurre con periodistas, artistas, referentes. Mercedes Sosa es amenazada por la AAA, entre otros. Ahora, para Montoneros, confrontar con Perón era algo que no se podía hacer. Porque Perón era de alguna manera la capa protectora sobre la que Montoneros podía crecer. Pero, como dirían en pintadas, en frases, Isabel no es Perón. Una cosa era enfrentar a Perón, pero enfrentar a Isabel es algo distinto. Enfrentar a Isabel, además teniendo en cuenta que Evita y una sola, como decía Montoneros, era mucho más legítimo. El 6 de septiembre de 1974, Mario Eduardo Firmenich anuncia en conferencia de prensa que Montoneros vuelve a la lucha armada, pasando toda su estructura militar a la clandestinidad. Así, Montoneros volvía a las armas para luchar contra el gobierno de Isabel, rompiendo directamente con el gobierno peronista. Lo que ocurría con esto era que toda su estructura política de superficie quedaba expuesta. Porque si bien Montoneros siempre había mantenido una estructura político-militar y una parte clandestina de la organización, todos aquellos que estaban encuadrados en la JP, en el Estado, en las administraciones provinciales, quedaban expuestos. También, ojo, ya venían pagando el precio de la persecución y la depuración. Ya tenían militantes asesinados, prensas cerradas, tenían unidades básicas que eran voladas con explosivos por la AAA, o la policía, o la Concentración Nacional Universitaria. Ahora planteaban volver a la lucha armada.
Ahora, Montoneros siempre hay gente que cree en desviaciones militaristas. Esto lo analiza Daniela Slipak, lo analiza Javier Salcedo. Montoneros nunca se desvió del camino. Y no digo esto ni de forma negativa ni positiva. En sus documentos fundacionales de los grupos originarios, dice Javier Salcedo, Montoneros siempre planteó que la forma que iba a adquirir la lucha era la lucha armada. Que el socialismo nacional se iba a construir por la lucha armada. Que la organización era el embrión de un futuro ejército popular revolucionario. Los Montoneros, cuando profundizó la lucha armada, nunca se desvió. En todo caso, el momento movimentista político del 72 al 74 era un impas en un objetivo que siempre estuvo ahí, que era la toma del poder por la lucha armada. Montoneros va a profundizar su estructura militar a partir del paso a la clandestinidad. Salir de la ambigüedad, volver a la lucha armada. Y para conseguir recursos, porque la idea era conformar el futuro ejército montonero, iba a necesitar dinero. Es así que se lleva adelante una operación excepcional que fue el secuestro de los hermanos Born. El grupo Bungeborn era históricamente un grupo multinacional que controlaba harineras y producción agrícola en Argentina desde hacía años, uno de los principales oligopolios nacionales, y Montoneros, un operativo espectacular con 30 guerrilleros, secuestra a dos gerentes de Bungeborn, dos gerentes principales, asesinando a uno de los choferes y a un gerente, pero a los dos dueños prácticamente, a los hermanos Born, y no solo pide un rescate de $7 millones, que era un récord mundial, no estamos hablando nacional, un récord mundial, sino que en la lista de pedidos que hace Montoneros por el rescate de los hermanos Born incluye reivindicaciones políticas que tenían el objetivo de representar su lucha popular por el peronismo. Así que no solo tiene un gran impacto el secuestro de los Born, sino que Montoneros exige de todo. Perdón, $60 millones estadounidenses se pidió. Se pidió $1.200.000, no, $7 millones estadounidenses, $1.200.000 en mercancías, como castigo por acaparamiento y escasez. Se pedía a su vez, o sea, mercancías para repartir entre los barrios populares. Se pedía la aceptación de las demandas de los trabajadores de Bungeborn y se exigía que las fábricas y las sedes de Bungeborn pusieran bustos de Perón y de Evita. ¿Por qué era tan importante el secuestro de los hermanos Born? Porque a partir de esto Montoneros tuvo una capacidad financiera que le daba una espalda que superaba ampliamente los recursos de cualquier grupo armado de Argentina, y dice el politólogo Richard Gillespie, llegó a ser la guerrilla urbana más importante de América Latina. Con esto Montoneros podía financiar, comprar armamento, dar casas seguras. Iba a tener una estructura mucho más amplia que cualquier grupo hasta ese momento. Pero también llevó adelante acciones muy impactantes. El 1 de noviembre de 1974, el comisario Alberto Villar salió de su casa para dar una vuelta por el río Tigre con su lancha junto a su esposa. Y mientras circulaba en su lancha, esta explotó con un poderoso artefacto explosivo que voló en pedazos la lancha a Villar y a su esposa, y que había sido colocado por Montoneros. Montoneros había asesinado al jefe de la Policía Federal. Como destapa Gillespie, en estos años Montoneros llegó a desarrollar un importante aparato de inteligencia que se basaba, por un lado,
en militantes de Montoneros que estaban en la policía y por el otro en miembros de la policía que pasaban información a la organización en un primer momento a partir de su inconformidad con el accionar ilegal parapolicial de la fuerza. Con el tiempo, a medida que se agravara la confrontación entre Montoneros y el Estado y cada vez más policías muriesen, iba a ser más difícil. Esta histórica foto de López Rega, muchas veces citada con uniforme, es justamente en el funeral de Alberto Villar. Así, Montoneros no solo comenzó a confrontar más abiertamente con la policía, sino que también enfrentó a el conjunto del Estado y la dirigencia sindical. Pero también mantuvo otras experiencias políticas. Por ejemplo, se lanzó el Partido Peronista Auténtico, impulsado y liderado por Oscar Videgain, para las elecciones. Atilio López terminó siendo asesinado por la Triple A también, el ex vicegobernador de Córdoba. En este contexto, la policía asumió cada vez formas más militarizadas, pero se mantuvo el enfoque policial por un tiempo más. Dice Gillespie, se llegaron a colocar nidos de ametralladoras en las puertas de las comisarías para enfrentar los copamientos de la guerrilla. Pero las bajas se iban acumulando, tanto en las fuerzas de seguridad como en los grupos armados. En este contexto, el PRTERP lanzó su gran proyecto, que era la conformación de un foco rural en el monte tucumano. Así se lanzó la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Su nombre era en honor a un militante del ERP que había sido torturado y asesinado, del PRT, que había sido torturado y asesinado por la dictadura de la Revolución Argentina. Ahora, en un acto con unos 50 guerrilleros, Mario Roberto Santucho izó la bandera del ERP en el monte tucumano. Y originalmente el objetivo de este foco era entrenar guerrilleros para que operaran en las ciudades. Sin embargo, quiero hacer una aclaración, no voy a detenerme tanto en este tema, porque hay un video enteramente dedicado al operativo Independencia, en el que analizamos la guerrilla del ERP en el monte tucumano. Pueden verlo, lo hicimos hace un año. Pero el grupo fue detectado precozmente por patrullas de la policía y a partir de esto se buscó su cercamiento. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que si el objetivo original de Santucho era que el foco no entrara en acción, se define impulsar su accionar conformando una guerrilla rural activa ya desde 1974. Así, los combatientes del PRTER van a empezar a lanzar ataques desde Tucumán. Una de las operaciones que se lanzan desde esta base de operaciones es el copamiento de la fábrica militar de Villa María, que se esperaba se realizara con apoyo de guerrilleros de la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, operando en Catamarca y el norte de Córdoba. El ERP captura un importante arsenal en esta acción. Captura también al mayor Larraburre y lleva adelante copamientos de localidades cercanas al monte tucumano. Así, cada vez que capturaban armas, ponían armas para el pueblo, viva la guerra del pueblo, compañía de héroes de Trelew, en este caso. Pero hay una acción que sale mal. Un grupo de guerrilleros que se debía plegar a este tipo de accionares es capturado por una operación militar del ejército y la policía. Y se decide ejecutar a 14 guerrilleros en lo que fue conocido como la masacre de Capilla del Rosario. Esto se hace de forma clandestina. Simplemente guerrilleros que habían sido capturados de repente aparecen muertos en un enfrentamiento. A partir de esto, el ERP decide lanzar una campaña de represalia que va a pasar a la historia por un caso concreto. ¿Qué van a realizar? La ejecución de 14 oficiales del ejército
en represalia por los 14 guerrilleros asesinados. El ERP no lleva adelante en general, sí, llevó adelante, pero en una escala menor que Montoneros, mucho menor. Esto lo explica muy bien Carnovale. Campañas de ajusticiamientos, ¿no? De asesinatos vindicativos. Montoneros sí, Montoneros se abrió y se dio a conocer con asesinato vindicativo. El ERP lleva adelante y anuncia que va a ejecutar a 14 miembros del ejército, 14 oficiales. E inicia y lleva adelante unos asesinatos hasta que se produce el asesinato del capitán Humberto Viola, que pasa la historia por el asesinato, pero no por lo anterior. Humberto Viola dirigió un destacamento de inteligencia en Santiago del Estero que se dedicaba a torturar y asesinar militantes de distintas agrupaciones. Esto empezó a funcionar en Santiago del Estero antes del Operativo Independencia, como una participación creciente de la inteligencia militar en la represión. Cuando el ERP va a asesinar a Humberto Viola, también asesinan en el tiroteo a su hija de 3 años, de forma colateral. Esto va a llevar a que la acción sea fuertemente condenada y a que el ERP suspenda su campaña de ajusticiamientos. Ahora, las bajas de la guerrilla y de las fuerzas de seguridad se acumulaban al mismo tiempo que el ejército, me adelanté, que el gobierno tenía cada vez menos aliados. Era más frágil y más sectario. Es así que, recostado sobre apoyos cada vez menores, el gobierno de Isabel va a tomar una decisión que será determinante para los años siguientes. Volver a convocar a las Fuerzas Armadas. A esta altura de las circunstancias, uno de los frentes que se había grabado era el frente económico. Porque con el impacto de la crisis del petróleo en el mundo, ¿no? A partir de la guerra de Yom Kippur, se estaba disparando el precio del barril de crudo. Entonces, el pacto social que buscaba mantener los precios, congelando precios paritarias, no se podía sostener si subía el precio del petróleo y todos los precios y los costos en general. A partir de ese escenario, se empiezan a improvisar otras medidas económicas. Gelbard, que ya tenía enfrentamientos con López Rega y que llegó a sufrir atentados y amenazas de la AAA, es despojado de su cargo y se convoca a Gómez Morales, Alfredo Gómez Morales, quien había llevado adelante el plan de estabilización del peronismo en 1950 durante la crisis del pan negro y que intenta controlar la situación. Esto va a formar parte de un rumbo cada vez más errático en materia económica por parte del gobierno, que a su vez también busca de alguna manera despojar de recursos a posibles apoyos, como los sindicatos. López Rega avanza contra los sindicatos. ¿Por qué? Porque busca acumular poder por sí mismo. Y esto es un problema, porque los sindicatos eran uno de los grandes aliados del gobierno. Así que en ese escenario, Isabel, ahora sí, convoca nuevamente a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se habían ido en mayo del 73 totalmente humilladas y bajo el liderazgo de Lanusse habían llevado adelante una política una postura de prescindencia política, ¿no? Retirarse en segundo plano. Pero la guerrilla había tomado cada vez de forma más creciente a las Fuerzas Armadas como blanco. La inteligencia militar seguía operando. Y el enfoque de Perón de concebir a la guerrilla como una cuestión policial no fue respetado por Isabel, que frente al escenario de lo que era el foco rural del PRT en el monte tucumano, decidió convocar a las Fuerzas Armadas para su represión con el primer decreto de aniquilamiento. Los decretos fueron varios, el primero firmado por Isabel, de aniquilamiento, fue una serie de decretos que tuvieron lugar a lo largo de 1975 y que movilizaron a las Fuerzas Armadas, al Comando General del Ejército, que procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán.
Es decir, desplegar plenamente al ejército para reprimir en Tucumán. Ahora, subversivos no es lo mismo que guerrilleros. Y esto es muy importante explicarlo. Este primer decreto marca el inicio del operativo Independencia. Se van a movilizar 6.000 soldados del ejército argentino para atacar un foco de guerrillero que se calcula que en el máximo momento pudo haber tenido a 120 guerrilleros. Porque el objetivo no es la guerrilla exclusivamente. El general Abdel Vilas va a determinar que la guerra contra la subversión requería desplegar plenamente efectivos en las ciudades, que eran la principal base de operaciones de las fuerzas subversivas, decía. De nuevo, no voy a explicar esto acá detenidamente porque hay un video que explica todo el operativo de Independencia y muy completo, lo tienen ahí, dura como 3 horas. Pero el operativo de Independencia inaugura la modalidad de represión que va a caracterizar a la última dictadura militar, pero en Tucumán. Esto fue un gran tema para la memoria posterior, para los juicios y demás, que es que en Tucumán todo lo que pasó en Argentina desde el 76 ocurrió desde el 75. A una gran escala. Incluso en términos doctrinarios, los 3 principios de la doctrina de la guerra antisubversiva, como lo definían los militares, se aplicaron en Tucumán. La acción cívica, que acercaba a las Fuerzas Armadas a la población, a través de tareas, la presencia pública y demás. La acción psicológica, que determinaba el control de la información, la desmoralización del adversario y el aislamiento de la guerrilla en términos de información con respecto a la población. Y la acción represiva, que de forma espectacularizada se presentaba como si fuera el Vietnam argentino, pero cierto es que esos patrullajes terminaban en la nada. La forma concreta que tuvo la guerra contra la subversión en Tucumán fueron los operativos de secuestro, detención, tortura y desaparición de personas. Durante el operativo Independencia se crea el primer centro clandestino de detención de la Argentina, que será la escuelita de Famaillá, donde funcionó un sistema represivo basado en todos los principios que después veríamos en Campo de Mayo y demás. El secuestro de población en operativos clandestinos, interrogatorios mediados por la tortura, violación, incluso apropiación ilegal de bebés, el asesinato y la desaparición de los cuerpos que en muchos casos fueron enterrados en fosas comunes. La escuelita de Famaillá fue solo uno, pero hubo otros, incluso uno en el ingenio de Santa Lucila, en el que se reprimía a trabajadores. Así como explica muy bien Santiago Garaño, la represión en Tucumán tuvo 2 caras. Una cara teatralizada que presentaba que había una guerra contra un enemigo omnipresente, y una cara oculta que fueron las modalidades de secuestro, tortura y desaparición de personas. Por todos lados se vendía la imagen de un Vietnam argentino. Pero la mayor parte de los desaparecidos pertenecían a los trabajadores de los ingenios azucareros, de la zafra. No venían de la guerrilla. Una porción ínfima. Menos del 10% de los desaparecidos del operativo Independencia en Tucumán fueron de la guerrilla. La mayor parte eran obreros, sindicalistas, estudiantes. Pero las modalidades que veríamos durante la última dictadura se empezaron a aplicar a Tucumán a partir del 75. Este despliegue masivo sirvió como un gran ensayo de la doctrina de la guerra antisubversiva. En todo sentido, cómo funcionaría, la metodología, incluso cómo se ensayó sus relaciones públicas. Ahora, la guerrilla en el 75 sí estuvo muy activa, por supuesto, pero no era el blanco principal en Tucumán. En Tucumán, de nuevo, frente a la enorme cantidad de desaparecidos que hubo durante el operativo Independencia, vemos que las fuerzas guerrilleras eran una porción reducida. Aún así, llevaron adelante ataques. Montoneros en el 75
lleva adelante acciones por todos lados. Ahora, un tema muy interesante es que en los medios de comunicación la violencia de la guerrilla y la violencia de los escuadrones parapoliciales o de las bandas ultraderechistas aparece simplemente como la violencia. Como explica muy bien Marina Franco, vuelvo a recomendar, es muy interesante ver como una construcción de sentido que oponía el orden de las Fuerzas Armadas y la violencia. Y esa violencia era indistinta. Parecía que venía todo de la misma origen. Pero claro, obvio, la guerrilla ponía bombas. Pero la derecha también ponía bombas. Y en general todo se presentaba como la guerrilla pone bombas. Y era el problema de la violencia. Y cuando uno desglosa, se cuenta con que la violencia que utilizaban los grupos parapoliciales era mucho más indiscriminada. O que los medios hablaban así de la violencia o incluso se constituían noticias falsas que se siguen reproduciendo hasta el día de hoy, como lo de las famosas bombas en los jardines escolares. Busquen y den con un dato concreto, nunca lo van a encontrar porque no existe. Pero de todas formas se alimentaba esta campaña. Y a su vez, hay que decirlo, la represión iba apuntado a otros actores. Uno de los grandes problemas que afronta de forma escalada en 1975 el gobierno es el descontento obrero. Empieza a haber un gran problema que afronta no solo el gobierno, sino los sindicatos. Que es que las bases obreras empiezan a llevar adelante los planes de lucha que la dirigencia de la CGT no está dispuesta a llevar porque el gobierno es peronista y su aliado. Una de estas experiencias más significativas se da en el Villazo, en Villa Constitución, en Santa Fe, donde los trabajadores de Acindar protagonizan una revuelta tanto contra la dirigencia local de la CGT como contra las autoridades empresariales y el gobierno. Esta experiencia que daba cuenta de el surgimiento de lo que llamó las coordinadoras interfabriles, una experiencia de lucha obrera muy singular y horizontal que se extendió ampliamente en el 75 y que tuvo que ver justamente con lo que decíamos antes. ¿Qué va a pasar cuando las bases obreras no tengan mecanismos de participación debido a la ley de asociaciones profesionales? Van a crear las propias. Y eso fue las coordinadoras interfabriles. Delegados de fábrica coordinando su accionar desde las bases en contra de la dirigencia de la llamada burocracia sindical. ¿Cuál fue la respuesta ante el Villazo del gobierno? Un operativo represivo enorme de la mano de las patotas de la burocracia sindical con Lorenzo Miguel, la policía y la AAA en lo que se llamó Serpiente Roja del Paraná. Un operativo que ensayó las formas de la represión parapolicial e incluso la política de secuestros, torturas y asesinatos, en el que el ejército se rehusó a participar y el gobierno actuó como decíamos, con la AAA y la policía, denunciando un complot subversivo, sedicioso, para llevar adelante un golpe de Estado en Santa Fe. Así, el gobierno reprimió de la mano de la patronal el Villazo. Ahora, esto daba cuenta de un problema cada vez más creciente, el frente económico y la cuestión de los obreros. En junio de 1975, tras el fracaso de Alfredo Gómez Morales, llega al Ministerio de Economía Celestino Rodrigo, quien pasa a la historia porque le va a dar el nombre a un fenómeno económico. Celestino Rodrigo va a impulsar un plan de ajuste que se parecía mucho a una gran liberación de precios. Anuncia la devaluación del 50% del peso y la subida del precio de los combustibles, las tarifas de los servicios de gas y electricidad y de los precios en general. Esto va a ser conocido como el Rodrigazo. Se produce una escalada inflacionaria que va a llevar a que en 1975 la inflación
supere cómodamente los 3 dígitos. Los ahorros de años se licúan en una escalada inflacionaria que no tenía precedentes en la historia argentina. Y en ese contexto, los obreros van a desafiar al gobierno. Si la dirigencia de la CGT estaba buscando mantener sus posiciones en el gobierno, se ha encontrado con un gran problema. Los obreros empiezan a protestar y a hacer huelgas por su propia cuenta, y condicionado por una revuelta que ya no puede controlar, la CGT va al primer paro nacional de la historia contra un gobierno peronista el 27 de junio de 1975. Por primera vez hay un paro nacional contra un gobierno peronista en un contexto de descomposición del salario, descomposición política, deterioro del nivel de vida, creciente represión en todos los niveles y escalada de la violencia política guerrillera también. En medio de las huelgas masivas y las protestas, los carteles lo decían muy claro. Queremos las cabezas de Lastiri, Rodrigo, López Rega por traidores al movimiento obrero. UOM de Vicente López. Así, en medio de las movilizaciones masivas, con la Plaza de Mayo cooptada por el movimiento obrero y un enfrentamiento abierto entre López Rega y los sindicatos, con toma de fábricas y demás, Celestino Rodrigo renuncia. Y hay una crisis de gobierno en la cual, como había pasado en más de una ocasión, Isabel es retenida en la residencia presidencial por la custodia armada de López Rega. En ese contexto, en un creciente enfrentamiento entre distintos actores con López Rega, incluso el ejército, se va a dar un operativo impulsado por el coronel Jorge Felipe Sosa Molina, que era el comandante del regimiento de granaderos a caballo. Este, que ya venía llevando adelante investigaciones denunciando los crímenes de López Rega y que temía la influencia que tenía esta figura dentro del gobierno, va a llevar adelante un operativo militar en la residencia presidencial para desarmar a la custodia de López Rega. Así, el regimiento de granaderos a caballo, con blindados y fuerzas, toma la residencia y desarma a los casi 100 custodios de López Rega que tenían pistolas, ametralladoras UCI y escopetas. Se encuentra un arsenal enorme de ametralladoras en el Ministerio de Bienestar Social. Y López Rega es enviado en misión diplomática al exterior. Así todo, el aislamiento del gobierno es imparable. Cada vez empieza a volverse más común que Isabel se tome licencias. Y uno de los temas es ¿quién queda como presidente? Bueno, a partir de ahora va a quedar Ítalo Luder, presidente provisional del Senado. En medio de la escalada de violencia, asume la comandancia en jefe del ejército un tal Jorge Rafael Videla, que era considerado una figura prescindente políticamente, es decir, que no se metía en asuntos políticos. Pero lo cierto es que Videla había sido parte del bando colorado en la interna entre azules y colorados en el 62-63. Es decir, venía de la rama más antiperonista del ejército. De hecho, muchos grandes líderes de la última dictadura vendrán del bando colorado. Ahora, hay que hacer hincapié en algo. Perón, cuando privilegió el tema de la seguridad, lo que hizo fue progresivamente dejar en las Fuerzas Armadas figuras que no fueran tan filoperonistas en el ejército, no en la marina, creyendo que con eso conformaba a las Fuerzas Armadas para que no quisieran tomar el poder. Isabel siguió esa misma línea con Videla. Dejo a uno moderado, no les pongo uno mío, para que no se levanten. Y va a pasar igual. No estoy diciendo que podría haber sido de otra manera, pero quiero marcar que fue una decisión
poner a alguien que se vendía como moderado y prescindente de los conflictos políticos dentro de las fuerzas, pero que en el fondo era antiperonista. Así lo que empieza a ocurrir es que cada vez más Isabel delega en Ítalo Luder la gestión del Estado. En este contexto, en medio de lo que se consideraba un repliegue estratégico, Montoneros lanza una serie, no me acuerdo si se llamaba ofensivas defensivas, no me acuerdo el nombre técnico que le dan, pero es algo como que les diga ataques en la defensa frente a lo que consideran un repliegue sostenido desde el regreso de Perón. Así, sucesivamente en agosto, septiembre y octubre, Montoneros da un golpe fuerte a cada una de las tres Fuerzas Armadas. En agosto le va a tocar a la Fuerza Aérea. El 28 de agosto, durante la Operación Gardel, ya en pleno operativo Independencia, Montoneros coloca una bomba en un avión Hércules que transportaba personal para la lucha guerrillera, antiguerrillera, dejando decenas de muertos y heridos. Un golpe que tuvo un fuerte impacto. Un mes después, hombres rana montoneros colocan una carga explosiva en la fragata Santísima Trinidad, que se estaba modernizando a partir de un convenio con el Reino Unido para dotarla de sistemas de misiles. O sea, literalmente con trajes de buzos colocan bombas en el casco durante horas y las hacen explotar, dañando el aparato todos los aparatos electrónicos de la nave. Pero el operativo más espectacular de Montoneros se dio el 5 de octubre de 1975 y sería conocido posteriormente como la Operación Primicia. Se eligió el regimiento número 29 de Infantería de Monte de Formosa. El objetivo: tomar el regimiento con un contingente de más de 30 guerrilleros montoneros. Montoneros, a diferencia del ERP, no emprendió el copamiento de guarniciones militares como una política o una estrategia. El ERP lo intentó varias veces. El Comando Sanidad Azul, el Batallón de Comunicaciones, Villa María. Montoneros intentó una acción a gran escala en Formosa, en un despliegue espectacular que requirió movilizar recursos cientos de kilómetros. Ahora, se transportaron varios vehículos con armamento pesado, ametralladoras, incluso fueron a combatir con uniformes consistentes en camisas azules y se propusieron rendir la guarnición. Se produjo un combate muy duro y terrible en el que se calcula que murieron unas 30 personas entre guerrilleros y conscriptos. Capturaron una parte del armamento, pero no la totalidad de lo que esperaban. Y se retiraron en vehículos junto a otro comando que secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas en el que huyeron aterrizando. Incluso durante el avión le hicieron transfusiones de sangre a los guerrilleros, mostrando que ya tenían una gran capacidad organizativa. Y luego se dispersaron, tras aterrizar en un descampado. La acción fue celebrada como una victoria del ejército montonero, pero la realidad es que fue una operación sangrienta que fue terriblemente condenada, que requería una gran capacidad logística. O sea, desviaron un vuelo para poder coordinar, pasar a buscar. Pero cierto es que no obtuvo ningún rédito político. Al igual que todas las medidas que había tomado Montoneros en los últimos 2 años prácticamente desde el asesinato de Rucci, la confrontación con los líderes sindicales los alejó de las masas obreras. La
el volver a la lucha armada los alejó de la política de superficie. Y esto fue condenado por la enorme mayoría de los partidos políticos. En este contexto, Luder firmó una segunda ola de decretos que extendían la órbita de participación de las Fuerzas Armadas ya no a la provincia de Tucumán, sino a aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. Incluso se formó un nuevo Consejo de Seguridad Nacional para luchar contra la subversión, entre comillas, con la participación de todas las Fuerzas Armadas. Es muy importante hacer notar que la construcción del Consejo Antisubversivo contó con la participación de los medios de comunicación y también del aparato político del gobierno de Isabel y antes de Perón, y que la definición de subversión que se utilizó tanto en la legislación represiva de la época como en la doctrina militar no se igualaba a guerrilla. Y esto es muy importante porque es un proceso progresivo que se va gestando desde la Revolución Libertadora en adelante, que es la construcción de la doctrina de la guerra antisubversiva. La doctrina militar no definía la subversión como la guerrilla. La definían como toda forma de acción violenta o legal o legal o violenta, insidiosa o abierta, destinada a cambiar el sistema social de un país y reemplazarlo por otro basado en una escala de valores diferentes. Definían como subversivo todo un arco de actividades que serían legales en cualquier democracia. Es importante señalar esto porque esa construcción tuvo la participación de gobiernos militares y civiles, y no solo el peronismo, también los radicales durante los gobiernos de Frondizi e Ilia. Ahora, a la vez, Montoneros y el ERP llevan adelante una campaña amplia de violencia que tenía el objetivo de desestabilizar y agudizar las contradicciones. Por ejemplo, hubo un episodio en el que tomaron el control de las calles de Córdoba durante horas, atacando comisarías, colocando explosivos, incluso hubo un coche bomba utilizado, un cochecito bebé bomba utilizado en este episodio, pero solo parecían mostrar la incapacidad de la policía para controlar la situación y la necesidad del ejército. El 7 de octubre, Isabel volvió en funciones. Ahora, lo interesante es que mientras Luder estuvo en la presidencia, trató de hacer algo que Isabel no, que fue ampliar la base de apoyos del gobierno. Volver a convocar a los sindicatos, convocó a Antonio Cafiero, de la mano de Cafiero, que era hombre cercano al sindicalismo en el Ministerio de Economía. Isabel vuelve a la presidencia y en vez de ampliar la base de apoyo hace todo lo contrario. Rompe los acuerdos que había hecho Luder y se vuelve a rodear de figuras cercanas a López Rega. Y a su vez no podía terminar de lidiar con el hecho de que Calabró, que era el gobernador de Buenos Aires, hombre del sindicato, buscaba su porción del poder. Así el rumbo del gobierno era cada vez más errático. En el medio, Montoneros asesina al general Cáceres. Pero la acción más llamativa de este periodo que se va conformando la va a llevar adelante el ERP. Y acá es importante señalar algo. En diciembre de 1975 ya está definido que va a haber un golpe de Estado en Argentina. La pregunta es, ¿cuándo? Videla era un moderado. Ese es un tema para desarrollar en otro momento. Hay un video en este canal sobre la interna militar en donde hablamos de esto. Hay distintos sectores de las Fuerzas Armadas, más duros, que planteaban derrocar al gobierno en diciembre, o incluso antes. Pero la postura de Videla era que un golpe en diciembre tendría que ser mucho más sangriento, comillas, 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 que un golpe que se hiciera después. Que sería mucho más difícil tomar el poder,
que si dejaban que la situación política se deteriorara tanto que el gobierno ya no tuviera margen de maniobra. ¿Cuál es la postura de Videla? Dejar que el gobierno se agote antes de tomar el poder. Sin embargo, hubo sectores que un poco se golpeaban encima. Y en diciembre del 75 se produce un pronunciamiento de la Fuerza Aérea en la base de Morón, mi patria natal. Ese levantamiento de la Fuerza Aérea lleva una negociación entre Videla y la Fuerza Aérea en la que se resuelve que asuma la comandancia de esta arma una nueva figura, Orlando Agosti. ¿Qué quiere decir esto? Que en diciembre ya tenemos a los 3 comandantes que van a integrar la primera junta de comandantes de la última dictadura. Videla en el ejército, Agosti en la Fuerza Aérea, Macera en la Armada. Pero todavía no van a dar el golpe. Su apuesta es que el gobierno se deteriore. Sin embargo, los discursos de Videla, como el discurso de la Navidad del 75 en Tucumán, apuntan a plantear que hay una pasividad que permite a la subversión actuar y que es necesaria una lucha más dirigida. Todo indica no. El ERP aseguraba que sus propios servicios de inteligencia ya eran conscientes en diciembre del 75 de que iba a haber un golpe de Estado en Argentina. Y lo que se proponían era desmoralizar a las Fuerzas Armadas para que no estuvieran en condiciones de dar el golpe en los términos que esperaban. Para eso prepararon su acción más importante en toda su historia: el ataque al batallón de Arsenales Domingo Viejomueno de Monte Chingolo. Se calcula que quizás entre 200 y 300 guerrilleros y militantes del ERP participaron de la operación. El objetivo es tomar un batallón entero. Tema para desarrollar otro día. El ERP llevó adelante esta acción a pesar del conocimiento sobre una filtración y el hecho de que las Fuerzas Armadas los estuvieran esperando. Una acción amplia. Se secuestraron y se prendieron fuego colectivos para bloquear las rutas, camino allí. Se sembró caos en distintos barrios aledaños para dispersar a las fuerzas de seguridad. Y las columnas del ERP se propusieron tomar el batallón con un camión que debía embestir el portón y hacer un agujero para que entren. Pero lo cierto es que el agujero fue muy reducido y entraron por goteo mientras las Fuerzas Armadas los esperaban, y lo que ocurrió fue una masacre. No solo una masacre en el combate inicial, sino en la dispersión. El ejército los atacó con mucho poder de fuego, con helicópteros, y luego los persiguieron y se produjeron ametrallamientos y operaciones de limpieza en los barrios de zona sur. Se calcula que alrededor de 80 guerrilleros del ERP murieron en la acción. Pero lo cierto es que esto pudo haber incluido también a vecinos pasados como guerrilleros. Ahora, la acción representó el operativo más ambicioso y con más recursos de la guerrilla argentina y terminó en un desastre que golpeó duramente a un PRT que ya estaba viendo la progresiva desactivación de la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. Ese verano, el gobierno intentó un nuevo plan económico con el ministro Mondelli, que tuvo que declarar en la CGT, la propia Isabel, por favor, no le chiflen, porque la CGT le chiflaba. Hubo movilizaciones, protestas, y a esta altura de las circunstancias hasta existía un lobby golpista que se componía de grupos empresariales, como la APG, la Asamblea, ahora me olvidé exactamente, pero si no me equivoco, la Asamblea Permanente
de entidades y gremios empresariales. De entidades y gremios empresariales. Es decir, un lobby económico que se formó para presionar al gobierno hasta que caiga y que se disuelve durante la dictadura. En ese escenario de creciente crisis económica, escalada de la violencia política, sectarismo interno y descomposición de la autoridad del Estado, el 24 de marzo de 1976, María Estela Martínez fue derrocada por un golpe organizado por las 3 Fuerzas Armadas. El gobierno del tercer peronismo, que había llegado para unir a los argentinos, asegurar una senda de desarrollo y liberación nacional y representar una carta de paz, terminó en un golpe de Estado que inauguraría la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Pero eso es historia para otro día. Eso se verá en otro capítulo. No sé cuánto tiempo llevo, no tengo cómo controlarlo, lo veremos después. Pero si llegaron hasta acá, muchas gracias por haber visto el primer video del año. Porque este es el primero. Y como se pueden imaginar, nuestro próximo video será sobre la última dictadura. Hay que actualizar. Así que bueno, muchas gracias si han visto hasta acá el día de hoy. Es un placer volver, era muy necesario volver. Y ahora me voy a permitir anuncios parroquiales. Cuando terminamos este ciclo del año pasado, avisé que iba a volver cuando terminara algo en lo que estoy trabajando. Y aún no lo terminé. Así que les quiero comentar que todavía nuestro retorno al canal no es pleno y absoluto. Todavía hay algo que debe ser terminado. Así que este marzo, como videos largos de historia, posiblemente tengamos 2. Este y el que le sigue. Que obviamente tiene que hacerse porque la fecha sí lo demanda. Pero tendremos una actividad mayor en abril. De todas formas, seguramente pronto haya otros contenidos. Otros. Pero no videos largos de historia, porque el profe está trabajando en otra cosa. Otra cosa. Que esperemos pueda darles el anuncio de que está terminado pronto. Por otro lado, les quiero comentar que largamos la inscripción a el primer curso de historia de este año, que será, me adelanté, que será sobre la historia de la Argentina liberal y la organización nacional, y tendrá lugar el 14 de abril de este año. Ya largamos la inscripción. Aquellos que quieran participar pueden enviar un mail a elprofeborda@gmail.com y así pedir los requisitos de inscripción. Serán 4 clases en las que veremos el proceso de la organización nacional. La batalla de Caseros, Hipocaseros, Pavón, Mitre, Avellaneda, Sarmiento y Roca. El ascenso de Roca. Por lo demás, les quiero comentar que como una nueva arista de trabajo, este año vamos a llevar adelante 2 viajes históricos. Uno a los países de la ex Yugoslavia y los Balcanes. Vamos a ir a todas las ex repúblicas yugoslavas y además a Albania y a Rumania. Junto a BSM Explorers, una agencia de viajes con la que estamos trabajando. Para recibir más información pueden escribir a BSM Explorers. Pueden poner BSM Explorers en el buscador y les va a aparecer. Vamos a viajar en julio a la ex Yugoslavia. Todavía nos quedan cupos para este viaje. Y vamos a viajar en octubre a China Occidental. También a Beijing, pero a China Occidental. Así que nada, eso por ahora. Es un gusto volver. La idea era volver con un video que digan, claro, el profe volvió. Y bueno, creo que hemos cumplido. En los próximos días habrá más contenido, habrá otras cosas. Y tendrán próximamente, en una semana, tal vez, quizás un poco más, la continuación de este video. Por lo demás, muchas gracias. Si les gustó, comenten, dejen like. Pueden hacer aportes a este espacio, al alias El Profe Borda, hacerse miembros de este canal o con los links que encontrarán en la descripción de este video y en el primer comentario destacado. Y así contribuyen a este espacio. Quiero contarles que todavía no pudimos hacer el recambio de equipo, pero como notarán hay otro espacio porque hubo cambios, hubo grandes cambios. Y nada, estamos con eso
pero la idea es todavía hacer una modernización de todo lo que es el equipo para transmitir. Por lo demás, nada. Muchas gracias por estar del otro lado. Si llegan hasta acá, vieron un montón y me deben estar hartos. Pero les quiero agradecer. Así que nos veremos próximamente. Estén atentos. No dejen de ver los videos en este canal. Hay mucho material. Y quiero volver a aclarar que esto es una visión general del tercer peronismo. Eventualmente vamos a tener más videos a lo largo de este año con otras aristas. Eso es todo por hoy. Les dejo un abrazo enorme y hasta la próxima.